Buenas tardes, damas y caballeros. En realidad, para poder empezar, lo primero que quisiera hacer, si me permiten unos segundos, es agradecerle muchísimo a Patricia, agradecerle muchísimo a Jorge Luis, a todas las personas de ILAM por esta extraordinaria actividad que están desarrollando. Yo he tenido el gusto de poder unirme a muchos de los cursos que ustedes han dado en calidad de escuchante, de oyente. Me ha parecido magnífico aprender una cantidad extraordinaria de cosas que, de hecho, en las propias aulas de clase, en las varias universidades por las que he estudiado y sigo estudiando, no había conocido, ¿no? O sea, realmente es una extraordinaria oportunidad el poder estar en contacto con ustedes y de hecho también el haber podido colaborar de manera... El tema básicamente es la normativa legal de actuación en el sistema educativo. En realidad hay que tomar en cuenta una cosa muy interesante. Nosotros, como decía Patricia, que había conversado con algunas otras personas en días anteriores, es verdad lo que nos hemos podido dar cuenta, se ha dado, y con justa razón, muchísima importancia directamente a lo que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los últimos tiempos. Debió haberse hecho desde hace muchísimo tiempo atrás, pero en realidad en muchas ocasiones el sistema educativo más bien ha sido controversial, hasta cierto punto inclusive represivo en muchas circunstancias, y lastimosamente ese tipo de situaciones todavía se mantienen. De todas formas, creo que se está dando ya una modificación básica a todo este fenómeno. En primer lugar, lo que yo debo indicarles es lo siguiente. En realidad, la charla que yo voy a tener el honor este momento de participar con ustedes está dividida en básicamente dos elementos principales. El primero, bueno, debe contemplar los objetivos, que es comprender la estructura del marco jurídico del sistema de educación. Es importantísimo la comprensión específica de la estructura del marco jurídico porque uno habla de la ley o escucha acerca de la ley y en realidad muchas veces ni siquiera sabe de qué se trata, cómo es la estructura, de qué manera se hace. Entonces ahí viene el grave problema. Nos topamos con el asunto de que simple y llanamente no sabemos cómo manejarlo o cómo entenderlo. Entonces eso nos vamos a tomar un poco de tiempo viendo, ¿no? No es mucho tiempo tampoco. Además de eso, conocer las normas específicas que regulan la actuación de los componentes del sistema educativo. Hay que recordar una cosa, prácticamente todo está establecido en la ley. O sea, es muy sencillo tomar la ley y el reglamento, o todos los reglamentos que existan, y simple y llanamente revisarlos. El problema no es eso, no es simplemente la lectura, el problema es la comprensión de aquello que se está estableciendo allí. Porque tampoco podemos nosotros hablar simple y llanamente de una interpretación, la interpretación no la podemos hacer, pero sí la comprensión y la aplicación correcta. Lo que yo pretendo es que ustedes adquieran brevemente unas habilidades que son la capacidad de discriminación de las fuentes del derecho, para que sepan de dónde vienen, cómo se las construyen, ese es el asunto básico, ¿no? También una revisión sobre la jerarquía de las normas educativas, tomando en cuenta cuál es el nivel más alto al más bajo, de acuerdo a la importancia de cómo se aplican, y la determinación de las actitudes del docente frente a los componentes. Bueno, los componentes me refiero a los otros elementos, que son las personas que hacen el sistema educativo en definitiva. Quisiera yo empezar con algo brevísimo, que es importante que todo el mundo conozca y lo tenga claro directamente, que es la estructura del Estado como tal. Nos vamos a tomar un par de minutos en esta cuestión para que ustedes tengan clara la explicación de cómo funciona el Estado, qué es y para qué sirve en definitiva. Se le puede definir al Estado como una persona jurídica o un ente ficticio. Bueno, una persona jurídica es diferente de una persona natural. Las personas naturales somos nosotros, los entes humanos, entes biológicos, mientras que una persona jurídica viene a ser simplemente un ente ficticio, una persona ficticia, que tiene tres elementos de funcionamiento. El primero en sí mismo específicamente viene a ser la personería jurídica, en realidad, que es el que sea reconocido a nivel de otras personas, tanto naturales también como jurídicas, debe tener un documento de creación, en definitiva, en el caso del Estado, simple y llanamente es la Constitución, en el caso de una compañía, por ejemplo, es el Estatuto y el Contrato Social, ¿verdad? Y además debe tener una representación legal. Esta representación legal está planteada por parte de una persona natural, es decir, en el caso del Estado el representante legal es simplemente el presidente de la República, en el caso de una compañía viene a ser el gerente, y en el caso del Ministerio de Educación como tal, o de un colegio, viene a ser en este caso un rector, y punto nada más. Se define también como una sociedad política y jurídicamente organizada. Ya vamos a ver en qué consiste eso de ser una sociedad políticamente organizada. Los principios que están anotados allí, de hecho, son aquellos que ustedes conocen desde hace muchísimo tiempo. El primero, pacta sunt servanda, quiere decir que los pactos son sagrados, irreversibles. Lo que se decía anteriormente, la palabra dada es lo que sirve. Esa es en realidad. Ex aequo et bono quiere decir que tanto el Estado como las otras instituciones, entre ellas la educación, los colegios, las escuelas, las universidades, deben ser equitativos y buenos. Eso es ex aequo et bono.
El tercero, la Vox Populi, Vox Dei, quiere decir que la voz del pueblo es la voz de Dios. Es decir, el Estado representa lo que el pueblo decide, lo que el pueblo desea. Y Juris Tantum quiere decir que en nuestro sistema todo está absolutamente basado en la ley de manera específica. Brevísimamente vemos que el origen del Estado se estableció en las sociedades primitivas cuando necesitaron una estructura superior que no era simplemente la orden en sí mismo, sino y algo mucho más amplio en el que les permita a ellos desarrollarse para obtener bienestar, trabajo, seguridad, alimentación, vivienda, protección. Esos son los elementos básicos que habríamos de hablar de un par de millones de años atrás se han mantenido y que en la actualidad todavía se conservan. Lo interesante es ver cuáles son los elementos constitutivos. En la Constitución ya se establece cuáles son los elementos del Estado, sin embargo, vale la pena ampliarlos o explicarlos de manera un poquito más directa. El elemento ideal, justamente son las ideales, las necesidades que impulsan al pueblo a unirse. Lo que les mencionaba que la sociedad primitiva hacía para obtener protección, cuidado, apoyo, alimentación, etcétera, es lo mismo básicamente, pueden ver ustedes, ¿no? Seguridad, trabajo, protección, salud, educación. Eso es lo que nosotros perseguimos en la actualidad como elemento ideal. El pueblo. Es importantísimo mencionar que el pueblo es un término político, es una comunidad social. Es una diferencia muy amplia la que existe entre el término pueblo y población. Cuando nosotros hablamos de pueblo, nos referimos al vínculo que existe desde el punto de vista jurídico y político entre las personas que tenemos la nacionalidad de un estado determinado, que tenemos ese vínculo directo, se llama nacionalidad, pertenecemos allí, y el otro que es la población, que es simplemente un término demográfico, es el número de personas que viven en un estado determinado o que se encuentran en ese momento allí, aun cuando sean extranjeros. Por ponerles un ejemplo, si nosotros, siendo ecuatorianos, nos vamos a Colombia durante las vacaciones, 100 personas ecuatorianas nos vamos a Colombia, nosotros continuamos siendo parte del pueblo ecuatoriano, pero vamos a formar parte de la población de Colombia durante el tiempo que estemos allí. Ese es el asunto básico, es decir, ese es un vínculo que no se rompe por la posición en donde se encuentra cada persona, simplemente está establecida de manera directa. La razón por la cual el pueblo se une es simple y llanamente porque existe idiosincrasia, existe una historia similar, existe una cultura parecida y muchos otros elementos más que nos hacen homogéneos entre nosotros. La soberanía es un elemento totalmente consustancial del pueblo. La soberanía radica en el pueblo. Entonces, si es que el pueblo es soberano, el Estado también lo es. Es una expresión del pueblo, el Estado como tal. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una dictadura, de una autocracia, no hay soberanía, porque el pueblo no es soberano, está sometido. Entonces, en realidad se define la soberanía como la capacidad de autodeterminarse, de autodirigirse, de decidir su propio destino. Eso viene a ser la soberanía, que es importantísimo también. El territorio, pues todos ustedes lo han estudiado, lo hemos estudiado desde pequeños, es el espacio físico en donde nosotros vivimos, en donde nos desarrollamos, en donde ejercemos nuestra soberanía por parte del Estado en sí mismo directamente, el pueblo, el territorio, ¿no? Aquí están mencionados cuáles son los espacios fisiogeográficos en los cuales el Ecuador tiene soberanía y que conforman parte directamente de nuestro territorio nacional. Hay que tomar en cuenta una cosa importantísima con respecto a lo que es el gobierno. Hay una disquisición que debe hacerse con respecto a esto. Nosotros hablamos de los mandatarios. Por supuesto, ¿pero qué es un mandatario? Un mandatario es una persona que tiene que cumplir un mandato. ¿Un mandato de quién? Del mandante. El mandante es el pueblo, es el que ordena. El mandato que se establece directamente es el gobierno, la administración pública, y los mandatarios son nuestros gobernantes. Eso quiere decir que ellos deberán cumplir o han sido elegidos para cumplir lo que nosotros les encargamos de manera directa. Ese es el asunto básico. Entonces, no debe confundirse. Cuando nosotros elegimos a un gobierno, ese gobierno está electo para servirnos, no para que nosotros le sirvamos a él. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos el reconocimiento internacional que es una condición jurídica que los estados del orbe nos reconocen a nosotros como país, como estado, que se denomina simple y llanamente personería jurídica, es decir, nos reconocen como un ente capaz de ejercer derechos y también de contraer obligaciones. Entonces, siendo reconocidos internacionalmente, existimos como estado, y ese es el asunto básico. Y el otro elemento que es también importante, todos ellos son absolutamente importantes, pero el ordenamiento jurídico, que es el que nos ocupa al momento de manera directa, está estructurado por las normas de derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? Simplemente las normas escritas. Son el conjunto de leyes, las que regulan las
la conducta de las personas, de las instituciones y prácticamente en nuestro medio regula absolutamente todo. Nosotros no podemos salirnos del ordenamiento jurídico. Siempre tenemos que estar sometidos a algún tipo de norma determinada. Con respecto a esto, vale la pena brevísimamente igual mencionar que el derecho, desde el punto de vista de la etimología, proviene de los términos latinos ius, que significa lo justo, lo correcto, lo deseable, y directum, que es lo recto, lo que se va por el camino adecuado. Ese es el asunto directamente. Estoy tratando, como les decía, simplemente de reducir lo más posible esta parte para que solamente vayan los conceptos precisos nada más y poder después explicar algunos otros elementos que son importantísimos también, ¿no? Bueno, entonces si nosotros hablamos del derecho, podemos decir que simplemente las sociedades primitivas ya empezaron a tener de por sí mismo un derecho. En las sociedades de las civilizaciones mesopotámicas aparecieron los primeros códigos, como el de Hammurabi, y obtuvo un carácter científico en Grecia, Roma. De hecho, nosotros, en la actualidad, de manera práctica, el Código Civil, el derecho civil contractual que nosotros utilizamos aquí en el Ecuador, está basado en muchísimo de lo que contenía el Código Napoleónico de 1802, el cual a su vez es una expresión específica del Código de Justiniano que fue hecho el año 503 después de Cristo mediante una digesto, se denomina, una recopilación de leyes hecha por el legislador Triboniano, y eso es en sí mismo derecho romano. Es decir, nosotros lo que hemos hecho es actualizar y tomar el derecho romano y simple y llanamente ajustarlo a nuestra realidad. Entonces, en la Edad Media se utilizó mucho el derecho canónico, pero en la actualidad nosotros hablamos muchísimo de los fundamentos científicos, ya no nos basamos en dogmas. Es decir, el derecho trata en lo posible de ser una disciplina netamente científica. Ahora bien, si nosotros definimos el derecho, tenemos 1000 definiciones. Lo que nos interesa es saber que son normas obligatorias. Y estas normas obligatorias lo que hacen es regular el funcionamiento de la sociedad. Son normas jurídicas que mandan, prohíben o permiten. Ese es el asunto básico. Y propende a conferir lo que le corresponde de manera equitativa a cada integrante. Es decir, eso es lo que se llamaría básicamente la justicia. Les puse ahí una cita específica de Ulpiano, que es la definición de la jurisprudencia, que simplemente se traduce como las cosas humanas, el conocimiento de las cosas humanas y divinas, la ciencia de lo justo y de lo injusto. Bueno, como les digo, hay muchas definiciones, pero lo que nos interesa a nosotros es la manera como nosotros captamos en sí mismo de manera directa lo que viene a ser la norma jurídica. Hay que contemplar el significado de las fuentes del derecho. Decimos que una fuente es de donde emana, de donde nace, de donde sale directamente algo determinado. Es el inicio, no el origen. Podemos hablar específicamente de la Constitución, del Estado y la ley. En la mayor parte de los estados en la actualidad que tienen constituciones se habla de constitución política. Nosotros no hablamos de Constitución política porque la Constitución establecida en el año 2008 cambió la terminología y en lugar de llamarse Constitución política ahora simplemente se denomina la Constitución de la República del Ecuador. A la larga, básicamente viene a ser lo mismo en definitiva, ¿no? Pero la Constitución se la define como una carta fundamental, el documento más importante. En algunos lugares se le denomina Carta Magna, de hecho en nuestra legislación también se le llama de esa forma, en realidad, y lo que hace es armar el marco amplio de la estructura del derecho como tal y de la forma como va a funcionar tanto el desarrollo de las personas, sus actividades, como la estructura y funcionamiento de las instituciones públicas, privadas y todo lo que existe dentro del Estado, ¿no? Igual, eso con respecto a la Constitución. Cuando nosotros hablamos de la definición de la ley, en cambio, tenemos el artículo 1 del Código Civil, que simplemente de manera textual dice que ley es la expresión de la voluntad soberana que manifestada en la forma que prescribe la Constitución manda, prohíbe o permite. Ya habíamos mencionado este asunto. Lo interesante de esto es que hay que tomar en cuenta lo siguiente. Existen básicamente 3 tipos de normas. Normas mandatorias, normas prohibitivas y normas permisivas. ¿Qué ejemplo tenemos de una norma mandatoria? Simple y llanamente en el derecho tributario se establece que todas las personas que desarrollamos actividades comerciales, mercantiles, etcétera, etcétera, compra-venta, simple y llanamente tenemos que pagar un impuesto que se llama impuesto al valor agregado, el IVA. Esa es una forma específica de mandar, es una norma mandatoria. Tenemos que pagar el IVA, se acabó, por ciertos tipos de actividades. En el otro caso se habla de normas prohibitivas. Las normas prohibitivas son aquellas que se establecen y que nosotros no podemos actuar en contra de lo que se está establecido dentro de la ley. Por ejemplo, dice simplemente tú no puedes cruzarte un semáforo en rojo. Es una prohibición.
Tú no puedes tomar un arma y matar a una persona, tomar la vida de una persona. Es otra prohibición, sin tomar en cuenta, por supuesto, todos los elementos concomitantes que vienen con respecto a ello, ¿no? Y en el caso de las normas permisivas, nosotros tenemos ahí sí la cantidad de cosas que podemos desarrollar sin ajustarnos de manera estricta a lo que se establece en la ley, sino más bien abriéndonos hacia lo que es nuestra voluntad, pero claro, manteniendo los parámetros. Ejemplo, la ley nos permite casarnos, no nos obliga a casarnos. O sea, podemos casarnos si lo deseamos, pero nadie nos puede obligar. La ley nos permite a nosotros crear una compañía, crear una empresa, pero no nos obliga a crear una empresa. Bueno, para desarrollar cierto tipo de actividades sí tendríamos que estar obligados, ¿no? Pero en definitiva es una prerrogativa de cada uno de nosotros como seres humanos. Entonces, tomar en cuenta esto muy claro porque dentro de la ley específicamente en todos los campos de la ley hay este tipo de normas mandatorias, prohibitivas y permisivas. Hay que tomar en cuenta una cosa que es muy importante. Nosotros tenemos la ley positiva, la ley escrita. En definitiva, en el sistema latino, que es el que nosotros utilizamos, recuerden que habíamos dicho que ya específicamente en Roma se había empezado el sistema de la ley que hasta la fecha ha seguido y que sigue rigiendo en nuestro país. No, lo que no está escrito no existe, simple y llanamente. Ese es el asunto básico. Es decir, si una actuación que una persona realiza no está establecida, tipificada en la ley, pues simple y llanamente no se puede sancionar ni se puede regular. Tan fácil como esa es la situación. Es diferente que en el caso del derecho anglosajón que se tiene en Europa y Estados Unidos y otros países diferentes, ahí no importa si no está escrito. Si se presenta algo determinado, ¿qué es lo que sucede? Se da simple y llanamente un proceso de discusión por parte de los tribunales, se generan los antecedentes, los precedentes, esos precedentes se los revisa, se los aprueba, se los sentencia, y luego de eso se constituye en una jurisprudencia, pues así se llama también en nuestro sistema en realidad, que lo que hace simplemente es constituirse una ley. Entonces, cualquier cosa nueva que se dé en el sistema anglosajón, a la final será regulado. Eso, no hay ningún lío con respecto a esto. Recuerden solamente en nuestro caso, si no está escrito, no existe en el sistema latino. Hablamos de que la ley en sí mismo está compuesta por el derecho sustantivo. Hay dos elementos básicos, el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. El derecho sustantivo es el que tipifica, el que establece las normas, el que dice cómo son las cosas. Y el derecho adjetivo es el procedimiento, el que dice cómo desarrollar la actividad. En el ejemplo que les había puesto, nosotros hablamos simplemente de que existe, por la ley de educación, la ley está estableciendo cuáles son todos los caracteres, el marco jurídico legal general, y existe el reglamento a la ley de educación, de cuando dice cómo aplicar esas normas de manera específica. Si no existe reglamento, pues simplemente no se puede aplicar. Ese es el asunto básico. Entonces, es la diferencia entre el derecho sustantivo, que es aquel que tipifica y determina, y el reglamento, el derecho adjetivo, que es aquel que explica procedimientos y la norma, la forma como deberá ejecutarse. En nuestro caso, el reglamento o los reglamentos son emitidos por la función ejecutiva. En realidad, la función legislativa es aquella que crea la ley como tal. Pero ahí termina el asunto. Entonces, en muchas ocasiones nosotros vemos que se han creado una cantidad inmensa de leyes y esas leyes no se ejecutan, no se ponen en práctica. Es porque luego de que está hecha la ley, tiene que simple y llanamente emitirse el reglamento, la manera de procedimiento para poder aplicarla, ¿no? Entonces, a la larga es una cosa en la cual funcionan los dos elementos de manera conjunta. No se puede emitir un reglamento si no existe ley, y la ley no puede aplicarse si no existe reglamento. Ese es el asunto básico, ¿no? De todas maneras, los reglamentos se utilizan también dentro de las instituciones privadas o de las instituciones públicas para regular los elementos internos de funcionamiento. Por ponerles un caso, simple y llanamente, dentro de una compañía, dentro de un colegio, existe un reglamento interno que está ajustado específicamente a las necesidades, a la realidad de la vida de esa institución específica. Entonces, no necesariamente puede ser el mismo reglamento para todos. Es decir, en la práctica existe una ley general que sí lo es para todos, un reglamento general que también se aplica para todos, pero un reglamento interno que se aplica de manera exclusiva para cada una de las entidades que lo ha hecho, ¿no? Perdón. Entonces, ese es el asunto simplemente del objetivo dentro del reglamento interno. Hay que tomar en cuenta una cosa también, existe lo que se denomina el estatuto, que simplemente es el conjunto de normas que están basadas en la convención, están basadas en el acuerdo de las personas que participan.
y que de hecho se sujetan al cambio por la voluntad, ¿no?, de cada una de las partes inclusive. Entonces, normalmente nosotros en una compañía lo que tenemos es simple y llanamente estatuto, es decir, firmamos un contrato en el cual nos comprometemos a ser socios, a aportar lo que deseamos, y la forma como vamos a organizarnos y desarrollarnos de manera directa es establecida directamente en el estatuto. Ya. Ok. Espero no ir demasiado rápido, y yo creo que está bastante básico el asunto como para que lo comprendan de manera directa, ¿verdad? Bien, con respecto a la jerarquía de las normas, sí es importante que nosotros mencionemos el hecho de que las normas tienen jerarquías diversas, se encuentran de lo superior a lo inferior. Hans Kelsen, que es un antiguo tratadista jurídico, estableció justamente una pirámide de forma invertida, en donde basaba de manera específica cuál es la norma más importante. Él hablaba acerca de que la Constitución de un Estado es la norma más importante, la que rige absolutamente para todos. Tratadistas, otros diferentes, como Ferrajoli también, han mantenido el hecho que los tratados internacionales deben tener exactamente el mismo nivel jerárquico que la Constitución. En la práctica eso es indiscutible porque nosotros no podemos establecer en nuestra Constitución, nuestro legislador no puede establecer en nuestra Constitución, una norma que vaya en contra de un tratado internacional que nosotros hayamos suscrito. Ese es el asunto básico. Si nosotros somos suscriptores de algunos tratados internacionales en defensa de los derechos de las personas, en defensa de los derechos de la vida, no podemos aspirar a que una legislatura determinada pueda establecer dentro de nuestra Constitución la pena de muerte. Sería imposible, justamente por el hecho de que nosotros ya hemos firmado esos acuerdos internacionales. Y esos tratados son respetados. Recuerden el principio que decíamos, pacta sunt servanda. Los pactos son sagrados e irreversibles. Ya. Entonces hablamos de que la Constitución es la norma máxima dentro del Estado, los tratados internacionales son los acuerdos que hemos firmado con otros países, que firmamos de manera libre. Luego de eso vienen los códigos. Los códigos en realidad se definen como una recopilación de leyes, esa es en definitiva. Entonces, no es que se trata de que sea un libro mucho más grande, no es simplemente un libraco grueso, sino que es efectivamente un documento que recopila varias leyes. En el caso del Código Civil, nosotros, por ejemplo, ahí se recopila 4 libros en realidad, y de hecho, la parte primera del Código Civil también viene a ser otro libro de manera específica, ¿no? Ese es el asunto básico. Entonces, recopilación de varios elementos contemplados en un solo órgano se denomina códigos. En el caso de las leyes orgánicas, en cambio, estas leyes orgánicas que tanto se habla, decimos, ¿cuál es la diferencia contra una ley común? La diferencia es que la ley orgánica lo que hace es regular la organización y funcionamiento de las instituciones que crea la Constitución. En definitiva, esa es la cuestión básica. Es una ley que establece las normativas de algo que ha sido creado de manera novedosa dentro de la Constitución, o que bien establece las competencias, facultades, funcionamiento de algunas instituciones específicas, que antes no estaban reguladas en realidad, como el caso de los GA, de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? También existe con respecto a lo que es el régimen de partidos políticos, el sistema electoral, porque recuerden que ahora este es otro de las funciones del Estado como tal, ¿no? Las leyes comunes, en cambio, son aquellas que se emiten en todos los campos para regular un elemento determinado de funcionamiento y de sujeción al comportamiento, de sujeción del ser humano de manera directa, es decir. En el caso de los reglamentos, ya decíamos que son la forma de aplicar eso, de aplicar la ley. Los decretos son órdenes establecidas de manera primordial por parte de lo que es la presidencia para sustituir y para poner en funcionamiento algunos elementos legales urgentes en realidad en muchos de los casos. Existen las ordenanzas que tienen simple y llanamente una normativa con un alcance seccional, es decir, puede ser ordenanzas tanto provinciales como cantonales. Los acuerdos ministeriales que son emitidos por las secretarías de Estado, donde se establecen algunos tipos de elementos, pero eso es simplemente dentro de la competencia de cada uno de los ministerios, y las decisiones administrativas, que son las denominadas prácticamente órdenes superiores, a las cuales tenemos que ajustarnos también todos aquellos que son o que somos parte de la función pública, ¿no? De ahí, volviendo otra vez específicamente a lo que son las fuentes como tal, habíamos visto entonces simple y llanamente aquí lo que era la ley como tal, como primera fuente del derecho. Tenemos aquí la costumbre, ya.
La costumbre también es otra de las fuentes, que es un sistema consuetudinario, pactos reiterados que se desarrollan en una sociedad de manera constante, reiterada durante una época específica. La costumbre sí se constituye una fuente de la ley específicamente porque las primeras normas de las sociedades primitivas se iban desarrollando de acuerdo a la costumbre. Es una costumbre que se iba poco a poco desarrollando, se iba constituyendo en ley hasta cuando ya se hizo el sistema escrito y ahí sí se lo aplicó de manera directa. En realidad, la jurisprudencia que les había mencionado que se utiliza mucho en el sistema anglosajón son las resoluciones de los más altos tribunales de justicia para resolver casos que no han sido resueltos o que son algo totalmente novedoso o que existen vacíos en la ley. Se da un sistema mediante el cual, cuando se ha resuelto la situación y se ve que es posible aplicarlo sin romper la justicia y que no existía otra norma para ello y se puede aplicar para casos análogos posteriores, entonces esa jurisprudencia también se constituye en una ley para el futuro. La doctrina, sobre lo cual nosotros tenemos que hablar de manera muy directa y muy clara, porque en educación existe mucho sobre esto, está compuesta por los criterios, las expresiones, las ideas de los especialistas, expertos en una materia o maestros. Bien, vale una aclaración con respecto a esto. Si nosotros nos preguntamos cuál es la diferencia entre un profesor y un maestro, en muchos de los casos, muchas personas dirán, no, son sinónimos. Un profesor es un maestro y viceversa, un maestro es un profesor. No necesariamente. En la práctica, si nosotros en el campo educativo o en el campo del desarrollo doctrinario nos ponemos a ver la diferencia, diríamos lo siguiente. Nosotros tomamos a un profesor, que es un sujeto que puede tener mucho conocimiento, pero lo que hace es ese gran conocimiento que tiene, lo transmite de manera directa a sus estudiantes. No transmite sus ideas. Está transmitiendo únicamente conocimientos que él adquirió de otras fuentes, de otras personas que los crearon. Entonces, el profesor transmite conocimientos creados por otras personas a sus estudiantes o alumnos, que se les suele denominar también. Y ahí termina toda la situación. Ahí no hay creación de doctrina. En el caso de un maestro, en cambio, el maestro lo que hace simple y llanamente es transmitir sus ideas, sus criterios, sus pensamientos, su experticia, en forma de doctrina, ¿a quiénes? No a sus estudiantes. En realidad ellos ya no son estudiantes, son discípulos. Se constituyen básicamente en seguidores. Entonces, había una cosa interesante que valdría la pena también tomar en cuenta. Nosotros tomamos como uno de los ejemplos máximos dentro del desarrollo de las clases y de lo que es la doctrina en sí mismo como tal, la existencia de un antiguo filósofo griego, Sócrates. Sócrates básicamente lo que hacía era establecer un sistema mediante el cual hacía preguntas, planteaba elementos directos a sus seguidores, sus estudiantes, como se le quiera llamar, en esa etapa directamente, para sacar nuevas ideas. Entonces él, al hacer esas preguntas, estaba desarrollando un proceso dialéctico, un proceso de discusión, de conversación. Entonces se planteaba directamente una idea y asomaba por la otra parte directamente la contraidea, ¿no? Había la tesis y la antítesis. De esa tesis y de esa antítesis se sacaba, mediante la evidencia de los errores que tenía tanto la tesis como la antítesis, de una etapa que se llama ironía, se pasaba a una etapa siguiente que se denomina mayéutica, que significa simplemente dar a luz, en donde tanto de la tesis como de la antítesis se sacaba lo positivo, lo correcto, y se llegaba a una síntesis específica que era ecléctica, es decir, una tercera nueva teoría. Entonces, ahí nosotros tenemos un ejemplo muy claro de lo que es un maestro como tal, en un sistema específico. Bueno, de paso vale la pena mencionar, recordarán ustedes que Sócrates no dejó escrito nada, pero que efectivamente uno de sus más importantes discípulos, Platón, él sí escribió sobre su maestro y escribió muchos libros propios, y de hecho Platón fue el creador de la denominada academia, la que tanto sabe en este momento, la academia. Yo soy académico, tú eres académico. Bueno, todo el mundo se considera académico. Lo interesante sería ver realmente si se reúnen los requisitos. En la práctica y desde el punto de vista etimológico, lo que nosotros sabemos es que Platón lo que hizo fue establecer su escuela, su centro de enseñanza, en un territorio de un señor que se llamaba Academos, y por tanto, cuando él decía vamos a la academia a sus discípulos, estaba diciéndoles vámonos a las tierras de Academos a desarrollar nuestras clases. Y eso era todo el asunto básico. Pero él también, por supuesto, era un maestro que planteaba su doctrina,
a sus discípulos. Vale la pena también mencionar que otro de los importantísimos discípulos de Platón, en este caso, en cambio, fue Aristóteles, uno de los más importantes filósofos griegos, de hecho, y simple y llanamente lo que él hizo fue prácticamente lo mismo, pero también creó su academia, pero la de él ya no se llamó academia, se llamó liceo, porque lo hizo en los terrenos cercanos al templo de Apolo Licium, a los campos elíseos, y entonces ahí es en donde se ha denominado eso. Ahí viene la definición, entonces, de dónde proviene específicamente el término academia y el término liceo. Ese es el asunto básico. Lo interesante es que sí tiene que haber la diferenciación entre lo que es el profesor y lo que es el maestro. Nosotros trabajamos como maestros, trabajamos como profesores, o somos profesores tratando de ser maestros, que esa es la aspiración básicamente de todos, ¿no? La creación de cosas nuevas, o al menos la construcción de los pasos para que nuestros alumnos, a su vez, puedan hacerlo de manera directa, ¿no? Bien, perdón. De todas maneras, entonces, los acuerdos internacionales ya habíamos mencionado que se trata de cierto tipo de tratos que se ponen dos o más estados de acuerdo y simple y llanamente ellos deciden actuar en base a esos documentos que se establecen allí. Y los contratos, que son de manera directa las convenciones entre los particulares y estas cláusulas que estipulan los elementos que deben cumplirse, son obligaciones y son derechos, solamente funcionan entre las partes. Esos son básicamente todas las fuentes, al menos las principales fuentes de lo que es el derecho. Con respecto a esta parte de aquí ya podríamos entrar directamente al fundamento jurídico específico de lo que estamos revisando ahora, ¿no? Bien, para nosotros poder comprender cuál es la normativa que abarca de manera directa la educación dentro del Ecuador, tendríamos que referirnos de manera específica a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales, que es algo importantísimo. Esta Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue reunida en París el 10 de diciembre de 1948, lo que hace básicamente es establecer, declarar cuáles son los derechos que los seres humanos iban a tener reconocidos de manera directa específicamente. Entonces, ahí viene el asunto básico. El artículo número 1, que es el más importante probablemente de toda la declaración, establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es decir, anteriormente había mucha diferenciación y en algunos lugares todavía existe diferenciación con respecto a lo que son los derechos que existen entre los seres humanos entre sí. Y en realidad, en definitiva, lo que nosotros debemos tratar es luchar porque esa igualdad efectivamente exista. Es una pena, pero yo he podido revisar durante los años que he vivido, que son ya bastantes en definitiva, cómo en el propio Ecuador, que se supone que es un país moderno, que es respetuoso de los derechos y tantas cuestiones, se pisotean derechos de muchas personas. Y uno de los derechos que más se pisotean son los derechos de las mujeres, es decir, seguimos siendo todavía una sociedad hasta cierto punto machista, ¿no? Esa es la cuestión básica. Perdón, un segundo, quiero retirar esto. Ahí está mejor. A ver, perdón, un segundito así. Ya. Bien. Dejando eso de lado para una discusión posterior. El artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU establece que toda persona tiene derecho a la educación. O sea, esto sí es sin ningún tipo de discriminación absolutamente, ¿no? Esta educación debe ser gratuita, al menos en la parte elemental, la parte básica del país es en donde se ha avanzado muchísimo más en la legislación para llegar a elementos mucho más importantes, ¿no? Que debe ser obligatoria. Bueno, por supuesto, o sea, ¿cómo podría darse el caso de que en pleno siglo XXI no se pueda establecer la obligatoriedad de la educación? O sea, si nosotros obligamos a todo mundo, o que el Estado se ve obligado a brindar la educación, por lo menos, ese es el sentido es que tiene específicamente, lo que está haciendo es brindando oportunidades y permitiendo que el propio pueblo se vaya desarrollando, con lo cual se engrandecerá mucho más el Estado todavía, ¿no? Esa es la cuestión básica. Se hace mucho énfasis con respecto a la instrucción técnica y profesional, debe generalizarse. ¿Por qué? Porque, en definitiva, las carreras en las cuales se utiliza mucha tecnología son aquellas que están transformando, desarrollando constantemente los avances tecnológicos y los avances científicos. Eso es lo interesante, básicamente. Si ustedes se fijan, nosotros hemos podido ver durante esta pandemia terrible que estamos viviendo, que en definitiva los profesionales técnicos, muy especializados sobre todo en algunos campos, son aquellos que han tenido que no poder parar en definitiva y continuar protegiendo al resto de la población, ¿no?
Es decir, estamos hablando de médicos, de enfermeras, personas que se encargan de la basura, de los contaminantes, los propios profesionales que trabajan en los campos químicos y cosas por el estilo. Entonces, simple y llanamente hemos visto la importancia que tiene, una importancia primordial, ¿no? Y el acceso a los estudios superiores debe ser igual para todos. Por supuesto, en el transcurso del tiempo hemos visto que algunas legislaciones de ciertos países, para poder ingresar a la universidad se necesitaba tener cierto tipo de condiciones económicas. Esas condiciones económicas en muchos de los casos estaban acompañadas también por los títulos, los apellidos. Bueno, había una discriminación extraordinaria. En la parte segunda, en la capítulo segundo del artículo 26, establece que la educación debe tener por objeto el desarrollo de la personalidad humana, el desarrollo humano, no solo del grupo, sino de la persona como tal independientemente. Y que esto tiene que mantener directamente una relación específica con respecto a los derechos humanos y las libertades de los seres humanos. Favorecer la amistad entre las naciones y los grupos étnicos y religiosos. Sí, porque hemos podido ver que existen grupos antagónicos, durante toda la historia han existido grupos antagónicos basados en elementos ideológicos, muchos de ellos específicamente en la religión, y que específicamente es en donde han nacido de allí muchas guerras, problemas, y que en la actualidad podemos ver efectivamente que existe no solo discriminación, sino combate frontal entre unos y otros grupos. Y se establece también que los padres deben tener derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá que darle a sus hijos. Es que esto tiene mucha relación más bien con el aspecto desde el punto de vista no económico, sino más bien desde el punto de vista cultural de las personas. Los grupos prefieren, o las familias prefieren mantener su propia estructura religiosa, su propia estructura social, y de hecho también económica, y por eso es lo que ellos tienen entonces la posibilidad de elegir en dónde les van a poner a sus hijos a estudiar directamente, ¿no? Con respecto a esta otra declaración, perdón, tengo que mover esto. Esta es otra importantísima declaración internacional, que es la Declaración Mundial sobre Educación para Todos. Esta declaración mundial se estableció con el objetivo de satisfacer necesidades básicas de aprendizaje. Hablando de necesidades básicas de aprendizaje, pues en realidad ese es el fundamento específico para empezar cualquier otro tipo de desarrollo de la educación. Se desarrolló en la ciudad de Homten, en Tailandia, del 5 al 9 de marzo de 1990, es decir, ya son bastantes años que han transcurrido de ello, no ha perdido absolutamente para nada su vigencia, más bien muchos de los elementos que tiene esta declaración en la actualidad están tomando mucha más fuerza. Se hace énfasis en esta declaración a que debe darse fácil acceso y muchas posibilidades de poder desarrollar las herramientas de aprendizaje. Esas herramientas están establecidas mediante la lectura, la escritura, la expresión oral, el cálculo, matemáticas, solución de problemas y otros elementos más, ¿no? Y también los contenidos específicos de conocimiento. Entonces, de ahí lo que se trata es de vincular la teoría con la práctica y los valores teóricos con las actitudes. ¿Cuál es el elemento básico de ello? Si es que solamente se mantiene teoría sin práctica, no necesariamente el conocimiento es completamente comprendido y peor todavía puesto en desarrollo. Se me ocurre, en un colegio técnico, si a una persona en la clase le enseñan cómo utilizar un equipo de suelda, pero no se van luego al taller a utilizar allí la máquina de soldadura y soldar piezas metálicas, no va a poder desarrollar esas habilidades. Ese es un hecho real. Entonces, tiene que estar unidos la teoría con la práctica. Eso es algo que los profesores siempre debemos tomar en cuenta. No nos podemos quedar únicamente en la teoría y tampoco solamente en la práctica. O sea, debemos conocer las dos cosas. Y con respecto a los valores y actitudes se da una cosa similar. Se presume o se ha establecido que los valores son aquellos elementos axiológicos que el ser humano y su grupo posee y que es la manera a dar mayor importancia a ciertos puntos de vista dentro de su desarrollo, de su actitud, de su forma de actuar y de su forma también de tener relación con otras personas. Pero esas actitudes deben ser coherentes con esos valores, pues. Nosotros hemos podido ver en nuestra sociedad, no me refiero solamente a la del Ecuador, sino a nivel de todo el mundo, que si bien es cierto que se mantiene valores como la honestidad, pero mucha gente que está robando, y no solamente en la calle, sino también a nivel de instituciones estatales, por ejemplo, ¿no? Se lo ha visto muy frecuentemente. Entonces, tiene que haber una coherencia específica entre lo que es esa teoría y la práctica, tanto de los valores como las actitudes.
En la visión ampliada de la educación que se establece directamente en este acuerdo en este tratado internacional, los principios que deben aplicarse básicamente son estos que están aquí mencionados. La universalización del acceso a la educación y el fomento de la equidad es uno de ellos. Sí, o sea, permitir que todo el mundo ingrese, propiciar que exista oportunidades absolutamente para todos los integrantes del grupo social. Y que eso sea mediante la equidad, o sea, que todos seamos iguales, seamos tratados con los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y también, por supuesto, con las mismas obligaciones, ¿no? El otro, de prestar atención prioritaria al aprendizaje. Por supuesto, el sistema educativo está basado en eso, en el aprendizaje específicamente, no en la discusión de teorías. No se trata de un elemento de tipo político, es un elemento escolástico, es un elemento académico en donde lo que se pretende es tener aprendizaje, conocimiento. El tercero es ampliar los medios de alcance de la educación básica. Sí, es que decíamos que la educación básica viene a ser el inicio de todo y de ahí va arrancando. De la educación básica pasa a la educación media, de la media a la superior y luego pues, de la superior a los posgrados y todo el asunto, ¿no? Entonces sí, si empezamos con buenas raíces, pues tendremos un buen árbol. Mejorar el ambiente para el aprendizaje. Evidentemente, los ambientes hostiles no son lugares en donde se pueda desarrollar ningún tipo de actividad constructiva. Tiene que ser un ambiente acorde a las necesidades y simple y llanamente facilitar la posibilidad del aprendizaje. Y fortalecer la concertación de acciones. Se refiere específicamente a todo tipo de acciones que podamos hacer entre los grupos integrantes del Estado para poder desarrollar nuestras actividades de manera directa y coordinada, ¿no? En el caso específico del artículo 9 es algo importantísimo lo que dice, que hay que movilizar recursos humanos y principalmente financieros, tanto públicos como privados, para desarrollar la educación dentro del Estado. Se dice que es la inversión más importante en el futuro de un país, la educación. Evidentemente, todo lo que nosotros aprendemos, todo lo que nuestros hijos aprenden, todo lo que sabemos en la escuela, en el colegio, en la universidad, nadie nos los podrá quitar. Podemos quedarnos de la noche a la mañana sin absolutamente nada si llega a darse el caso, por ejemplo, de un terrible fenómeno natural, pero lo que tenemos específicamente el contenido en el cerebro, en la mente, eso se va a mantener y con eso podremos volver a construir otra vez si algo se destruye. Se establece que las actividades estatales que deberían desarrollarse de manera primordial son específicamente la capacitación personal. Evidentemente es amplia esta situación. El mejoramiento del acopio y el análisis de la información, por supuesto, la información está cambiando cada vez más, siempre está mejorando, ¿no? La investigación. Si no nos dedicamos a investigar, pues realmente solamente nos quedaremos sometidos a lo que escuchemos y punto. Pero si nosotros investigamos, no solo que crearemos algo nuevo, sino que verificaremos aquello que anteriormente se daba como sentado, correcto, y que se comprobó que era equivocado inclusive, ¿no? Producción de material educativo. Mientras el material educativo sea más amplio, más claro, más tecnificado, será mejor el aprendizaje de los chicos. Ustedes lo han podido ver en sus aulas, es un hecho real. No es lo mismo el aprendizaje teórico leyendo un libro que el aprendizaje mediante técnicas de enseñanza activas, donde se ve y se escucha muchos otros elementos, entonces la captación es sensorial desde todo punto de vista, ¿no? El uso de los medios de comunicación, por supuesto, es interesante que en esta época que nosotros estamos viviendo, existen medios de comunicación que tienen un alcance extraordinario, y miren, la utilización de la educación a distancia, lo que estamos haciendo. Es decir, esta conferencia de 1990 ya estableció el hecho de que deberíamos utilizar esos sistemas de educación a distancia, lo cual en la actualidad se ha hecho prácticamente indispensable. Ok. En la Constitución de la República, nosotros vamos a tomar solamente una breve síntesis acerca de lo que es lo más importante con respecto específicamente a la educación. Si bien es cierto que la Constitución es la norma más importante, definitivamente tiene muchos factores, muchos elementos importantísimos, pero resumimos la parte que está dedicada a la educación de manera específica, de los artículos 26 al 29 y del artículo 343 al 357. Por ejemplo, el artículo 26, igual, miren ustedes cómo se repite lo que habíamos mencionado, y por eso era importante mencionar lo dicho en acuerdos internacionales y declaraciones internacionales. La educación es un derecho de las personas y un deber del Estado. Área prioritaria de la política pública. Y tiene que existir una fuerte inversión estatal. Y tiene que darse una garantía de igualdad para todos absolutamente.
Prácticamente lo mismo que está en los acuerdos internacionales está repetido aquí, está replicado y puesto específicamente y en funcionamiento, porque la Constitución sí funciona, ¿no? La educación se centra en el ser humano, miren ustedes, en el marco de respeto a los derechos humanos, eso es importantísimo, al medio ambiente, protección, respeto, cuidado del medio ambiente, que es uno de los elementos que en los últimos años ha sufrido un deterioro extraordinario. Miren ustedes lo extraordinario que es, por comentarles el caso, cuando yo era adolescente, recuerdo muy claramente que hubo solo por darles un caso nada más, un científico alemán que vino, estamos hablando de hace 40 años, y este señor al hacer algunos estudios en el Ecuador dijo, señores, ustedes van a tener un grave problema aquí en el Ecuador. En pocos años, la deforestación va a permitir que haya mayor incidencia de rayos ultravioleta y van a empezar a morir algunas especies endémicas, especies que vivían aquí todo el tiempo. Y él se refería a un pequeño sapito, un pequeño batracio, que existía en las provincias del centro del país, al cual se denominaba jambato, que eran unos sapos negros con la panza amarilla con blanco, y que efectivamente en pocos años después empezaron a desaparecer cuando los páramos eran repletos de ellos. Hasta la fecha no se tiene de manera clara qué es lo que ha sucedido, no se sabe, pero ese es un ejemplo muy específico acerca de cómo el medio ambiente, el cuidado que no le tenemos, ha permitido que se vaya destruyendo muchos elementos, ¿no? Ese es el asunto básico. Y continuará el proceso de calentamiento global y cuántas otras cosas más están sucediendo al momento, simplemente es por la falta de respeto al medio ambiente. Bueno, es necesario también establecer que la educación lo que hace es sustentar la democracia. Recordemos que desde el punto de vista etimológico, democracia proviene de los términos latinos demos y kratos, bueno, kratos es griego, ¿no? Que significa gobierno del pueblo. Eso es básicamente la democracia, la necesidad de que el pueblo sea el que se gobierne, se autodirija, se organice, y eso es justamente la soberanía del pueblo. Entonces, el proceso de educación debe ser participativo, tiene que ser obligatorio, intercultural. Claro, en un país como el nuestro, en donde convivimos varios grupos, no solo étnicos, sino culturales diferentes, es importante que haya esa relación específica, ¿no? Una relación democrática, una relación incluyente, en donde haya equidad, no solamente entre la cultura, sino también con el género. Recuerden que nosotros, como les decía, en muchos casos hemos podido ver lo duro que resulta para el género femenino, en muchas situaciones, acceder a los mismos puestos que personas, que hombres lo hacen también. Es decir, no existe una total y absoluta equidad todavía. Estamos en el camino correcto, pienso yo, pero eso es algo que parte de nosotros y parte de las aulas. Es decir, en la escuela misma es donde los niños tienen que empezar a desarrollar esa idea de que todos somos iguales y que debe haber equidad de género. Igualmente estamos hablando acerca de la justicia. Lo que pretende también la educación es hacernos conocer nuestros derechos, nuestras obligaciones, para que el trato sea justo, para que nosotros demos trato justo y para que recibamos y exijamos trato justo. Ese es el asunto básico, ¿no? Solidaridad, la paz, el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. Por supuesto, solamente sentándonos es muy difícil que pudiéramos llegar a establecer competencias y capacidades. Pero si estamos en un sistema de educación en el cual personas expertas o con mucho más conocimiento que nosotros nos están dando a conocer los elementos, o con el caso de los niños, les estamos dando a conocer a los niños, a los adultos inclusive, entonces ahí es mucho más fácil el desarrollo de competencias. Punto, eso es todo el asunto. La educación igual es de interés público, garantiza el acceso y la permanencia, movilidad y ingreso, por supuesto, ¿no? Y la educación pública es universal, laica y gratuita hasta el tercer nivel, pero la educación pública, ojo sobre esta situación. Hay muchas ocasiones en las cuales se ha discutido, pero ¿cómo es posible que se diga esto y no se ejecuta? En realidad sí se ejecuta. El problema es que en muchos de los casos la educación pública ha perdido y pierde todos los años recursos extraordinariamente ingentes por el hecho de que existe un grupo muy grande de personas que desertan. Ese es un lío gravísimo, ¿no? Sobre todo a nivel universitario. Muchos estudiantes ingresan a la universidad pública, estamos hablando, no hablo de las privadas, en donde el momento determinado simple y llanamente salieron de allí y toda la inversión que el Estado desarrolló en infraestructura, en profesores, en todo ese tipo de situaciones, se queda en nada. No se puede recuperar. ¿Cómo es la recuperación? Evidentemente con que el estudiante que está en la universidad se transforme en profesional y empiece a aportar directamente con su trabajo, ¿no? Entonces, son elementos que deben ser tomados muy en cuenta.
Bien, aquí tenemos que el artículo 29, el Estado está establecido dentro de la Constitución, recuerden, son artículos de allí, garantiza la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra en la educación superior. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro elemento? Bueno, parecerían lo mismo, pero no es así. Cuando nosotros hablamos de pedagogía, que es la enseñanza de los niños, de los menores en definitiva, hablamos de un proceso de libertad de enseñanza, en donde el profesor, perdón, lo que hace es tomar los conocimientos específicos y esos conocimientos específicos, transmitirlos de la mejor manera posible con todas las técnicas que pueda utilizar para que esos niños y esos adolescentes puedan captar los mensajes de manera directa y además de eso también aprender de mejor forma. Eso viene a ser la libertad de enseñanza, las técnicas, los mecanismos que utiliza el profesor en utilización de su creatividad y de su gran nivel de conocimiento para enseñar mejor en definitiva. La libertad de cátedra se refiere al hecho de que en la educación superior existe un fortísimo componente desde el punto de vista doctrinario y desde el punto de vista de creación propia. Es decir, al estudiante en la universidad, al menos en las que yo he tenido el honor de trabajar, que han sido varias universidades, algunas de ellas públicas, otras privadas, efectivamente lo que se pretende es fomentar que los estudiantes creen, que los estudiantes planteen sus propias ideas, sus propias teorías, sus propias doctrinas. Entonces, por eso es importante que se haga justamente esta diferenciación nada más. A la larga, recordemos lo que habíamos dicho desde el principio, si tenemos una buena base, tendremos un buen edificio construido posteriormente, utilizando esa metáfora, ¿no? Entonces, si es que se utiliza una correcta libertad de enseñanza de la manera adecuada en los niveles básicos, a la larga en la educación superior los resultados serán óptimos, en definitiva, ¿no? Igual, miren ustedes lo que habíamos mencionado en la declaración anterior directamente, que los padres tienen la libertad de escoger la educación acorde a sus principios, creencias, etcétera, etcétera. Simple y llanamente se trata de que esos acuerdos internacionales se han constituido en política del Estado y la política del Estado se transcribe dentro de esos artículos de lo que es la educación y simple y llanamente se los pone en la práctica. Porque de ahí, pues, el momento que se crea la ley y los reglamentos por parte del Estado mismo, lo que se hace es simplemente todo lo que está establecido en la Constitución, ponerlo en ejercicio, ponerlo en vigencia. El artículo 343, yo me he permitido mencionar ahí los artículos y lo que he hecho es más bien una corta síntesis nada más, a pesar de que en muchos de los casos debería mantenerse el texto total para tener una comprensión global de todo el asunto. Y solamente para que ustedes se den cuenta más o menos en dónde se encuentra la fuente de lo que estamos hablando, ¿no? El Sistema Nacional de Educación, abreviado como SNE, tiene como finalidad el desarrollo de capacidades, potencialidades de la población. Aquí hablamos de la población, ya no solo del pueblo, sino todas aquellas personas que viviendo en el Ecuador se sometan al sistema de educación, que estén dentro de la posibilidad de estudiar en definitiva, ¿no? Entonces, de ahí lo que se pretende es facilitar el aprendizaje, los conocimientos, técnicas, saberes, artes, cultura. Estamos hablando de saberes milenarios también, o sea, son muchos otros elementos que constituyen la cultura de un pueblo, ¿no? Entonces, a eso es a lo que tiende el sistema de educación. Comprende las instituciones, políticas, programas, recursos, etcétera, en todos los niveles. En este caso, inicial, básico, bachillerato, y de hecho, está articulado, es decir, está conectado con el sistema de educación superior también, de manera directa. Se hace esta diferenciación porque simple y llanamente el tratamiento que se hace a los menores es diferente de los mayores. Me refiero a que la pedagogía que se utiliza en la escuela y en los colegios es diferente de la andragogía que se utiliza en las instituciones de educación superior. Ahí tratamos con adultos, en muchas ocasiones con personas que ya son profesionales y que están tomando su segunda, su tercera carrera. Entonces, ahí está el asunto. Por eso mismo es que existen dos diferentes leyes. Una legislación es para el sistema básico y medio, y otro sistema, otra legislación, es para las instituciones superiores. La responsabilidad del Estado establecida en el artículo 347. Miren ustedes, son los más importantes nada más. Fortalecimiento de la educación pública, ¿ya? Tiene que darse un importantísimo impulso a la educación pública, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de la mejora de oferta en sí mismo, tanto de planes como tal, planes y programas, como de calidad de enseñanza por parte de los propios docentes, de los propios profesores. Además de eso, por supuesto, todo lo que es el equipamiento y la infraestructura, ¿no?
Entonces, con eso lo que se espera es que la educación pública sea verdaderamente una buena opción para que los padres puedan entregarlo a la educación pública a sus hijos, esperando justamente que el resultado que vaya a darse sea magnífico. El segundo es que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos. Sí, por supuesto. Ahí es en donde los chicos van a entender o van a comprender, fuera de la familia, cuál es la forma de convivir pacíficamente, cómo ejercitar sus derechos, cómo contraer sus obligaciones y cumplirlas. Todo eso está dentro de los centros educativos. Entonces, a la larga, los centros educativos tienen una importancia extraordinaria, no únicamente en el conocimiento que imparten, sino además también de eso, en la manera como le facilitan al joven, al estudiante en definitiva, el desarrollar su capacidad de ejercer derechos, obligaciones y además de convivir en comunidad. Se establece también la posibilidad de establecer, la posibilidad de determinar modalidades formales y no formales de educación. Sí, en definitiva, estos son ya elementos tan establecidos dentro de la ley como tal, y los sistemas formales y no formales son aquellos que ahora están compuestos por todo lo que estamos desarrollando en la actualidad, que son las clases presenciales, las modalidades a distancia, las clases, no sé cómo es que les llamo, hay un nuevo sistema, clases significativas, en donde lo que se utiliza es mucha imagen y cosas por el estilo. Entonces, a la larga, todo ese tipo de elementos son aquellos que se está fomentando de manera directa, ¿no? También se establece que las entidades educativas imparten educación en ciudadanía, sexualidad, ambiente, desde el enfoque de los derechos. Por supuesto, recuerden que todo eso está basado en la necesidad de que el ser humano tenga una educación integral, ese es el asunto, ¿no? Y debe respetarse el desarrollo psicoevolutivo de los niños y adolescentes, por supuesto. Ellos están en edades en donde están cambiando, están adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas actitudes hacia la sociedad, y hay que ser muy cuidadosos en ello. Otra cosa importante es la erradicación de cualquier tipo de forma de violencia. Hemos podido ver que sí, efectivamente, existen muchas formas de violencia que se presentan en los centros educativos, a veces ocasionados por los propios compañeros, a veces desgraciadamente ocasionados también por los propios docentes, hay que reconocerlo, y vale la pena mencionar un par de situaciones, o al menos alguna que valga la pena. Resulta que yo les había comentado, yo soy abogado. En el ejercicio de mi labor de abogado, amar de ser profesor, que creo que es mi labor más importante en realidad, he podido ver que efectivamente existen algunos casos en los cuales hay estudiantes que, valiéndose de manera directa de los estamentos o de sus padres, han tenido que denunciar ante las autoridades, inclusive penales, no solamente administrativas, por ciertos tipos de situaciones violentas que se ha ejecutado en contra de ellos por parte de ciertos compañeros y también por parte de ciertos profesores. Es sumamente deplorable el hecho de que estas situaciones todavía se den. Recuerden, existe una cantidad de casos inmensos que están este rato en estudio por parte de la Fiscalía, en etapas de indagación, en otros casos ya en etapas de acusación, contra personas que siendo mayores de edad, que perteneciendo a las entidades públicas, lo que han hecho es agredir a estudiantes, y en muchos de los casos esos han sido agresiones sexuales. Hay personas que están en proceso de juzgamiento y hay otros que ya están en la cárcel. Pero en realidad no se ha logrado hasta el momento eliminar de manera completa esto, y probablemente sea por el hecho de que nosotros tenemos que involucrarnos como profesores, como estudiantes, como padres de familia, como administradores del sistema o simplemente como observadores externos. Debemos involucrarnos en este proceso y no permitir desde ningún punto de vista que este tipo de situaciones se produzcan. Y es tarea de todos. A la final nosotros estuvimos allí o estamos allí y ahora están nuestros hijos y estarán nuestros nietos. Entonces hay que velar por construir un nuevo sistema y un mejor sistema cada día, ¿no? Otro de los elementos básicos es la erradicación del analfabetismo y apoyo a los procesos de post-alfabetización y sobre todo de educación para adultos. Sí, en el Ecuador se ha logrado muchísimo. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, para ingresar todavía a la universidad, aún no había ingresado, si no me equivoco, el nivel de analfabetismo era algo así como del 25%. ¿Ya? Era un nivel extraordinariamente alto y que además era difícil ingresar a la universidad. Bueno,
para que tenga una idea de las personas que me están tomando en cuenta la explicación que les estoy hablando acerca de los años atrás y todo el asunto y tengan duda. Yo tengo ese rato 57 años, entonces estoy hablando de hace algo más de 40 años, en donde efectivamente el nivel de analfabetos era del 25 o más por ciento, cuando se supone que en la actualidad a duras penas estamos llegando a un 5 a 7. ¿Será que esos índices son adecuados, son los correctos? No lo sabemos. Lo que sí se puede verificar es el hecho de que estas campañas continuas que se han hecho desde hace mucho tiempo atrás hasta el momento, pues efectivamente han tenido resultado y cada vez hay menos analfabetos, ¿no? Eso es lo importante. Otro elemento es la incorporación de las TICs en el proceso educativo. Las tecnologías de la información y del conocimiento y de la difusión, en definitiva, son elementos extraordinarios que están ahora al alcance de no todo mundo, desgraciadamente, pero al alcance de la mayor parte de personas, y estas tecnologías utilizadas de la manera adecuada, con un enfoque positivo, con una guía correcta, pues simplemente son una extraordinaria manera de enseñar y de aprender. Entonces vale la pena aprovechar que la tecnología ha avanzado muchísimo, ¿no? El otro es garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe. Sí, eso es una cosa elemental desde el punto de vista que hemos dicho que dentro de nuestro país convivimos varios grupos de diferentes etnias, de diferentes culturas y que efectivamente debemos tener un tipo de relación pacífica y de convivencia, ¿no? El punto número 10 tiene relación directamente con el anterior, en donde dice que debe incluirse de manera progresiva la enseñanza, dice, al menos de una lengua ancestral. Bueno, hay ciertos lugares en los que efectivamente eso es indispensable. Hay zonas en el oriente donde yo he podido ir a ver, en realidad, he conocido, en donde casi nadie habla español, castellano. Hablan Shoar, hablan otros lenguajes diferentes, entonces para ellos es necesario justamente el aprendizaje de otro tipo más de lenguas. De hecho, para nosotros también sería importante no solamente la enseñanza de idiomas extranjeros, sino también de idiomas nacionales. Veremos qué pasa con el transcurso del tiempo. La participación activa de los estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos. Bueno, se establece que dentro de lo que es un sistema educativo, en realidad todos estos estamentos, como se les denomina, en realidad, están totalmente conectados. O sea, existe una relación directa entre el estudiante y el profesor, entre el estudiante y el padre de familia, entre el estudiante, entre el profesor y el padre de familia, entre los administradores. Es decir, la educación es una tarea de todos, una tarea conjunta. Ya, ese es el asunto básico y debemos colaborar desde nuestro punto de vista en lo que podamos para que eso mejore cada vez. Y que todos tengan acceso a la educación pública, por lo menos, esto es lo que se ha establecido, a pesar de que existe la libertad de poder hacerla, ¿no? Estos otros son algunos elementos que luego, espero que el tiempo nos dé, para poder ver cuáles son los derechos, inclusive, de los docentes en el sistema educativo. El artículo 349 establece que el Estado garantiza al personal docente la estabilidad, la actualización, la formación, ¿no? El mejoramiento y la remuneración justa. Aquí es una cosa muy complicada, este punto de la remuneración, muy complicado de discutir. Existen muchos puntos de vista con respecto al asunto. En el campo netamente público, con respecto a lo que es la remuneración justa, prima mucho la capacidad económica del Estado. La capacidad económica del Estado siempre ha sido reducida, es un hecho real. Pero además de eso, durante los últimos tiempos se ha reducido todavía más, justamente por los fenómenos que nosotros conocemos, que vienen desde octubre prácticamente del año pasado, y en algunos lugares realmente, de lo que yo he podido conocer, han caído en una verdadera crisis. Entonces, el grave problema es que si bien es cierto que está contemplado dentro de la legislación, no necesariamente los mecanismos de aplicación están funcionando. Ese es el asunto básico, ¿no? Ahí tiene mucho que ver efectivamente la administración pública, de cómo organizarse para el financiamiento, para el pago, las remuneraciones y todo lo demás, pero también habría que ver de qué manera desde afuera, desde la sociedad civil, como se le llama, podríamos también nosotros colaborar para justamente lograr superar una etapa de crisis, evitando que haya personas que se perjudiquen de esta manera, en el caso de los maestros públicos. El sistema de educación superior, de acuerdo al artículo 350, vale la pena mencionarlo, tiene como finalidad la formación académica, profesional, la investigación tecnológica, además de eso, innovación de los saberes y las culturas, como una parte elemental también,
Debe regirse por los principios de autonomía. Las universidades son autónomas, no quiere decir que ellas puedan hacer prácticamente lo que deseen, lo que simple y llanamente deben ajustarse a las necesidades propias de cada institución. Debe tener un cogobierno, igualdad de oportunidades para los estudiantes, para los profesores, para los administrativos. Debe haber calidad, pertinencia, integralidad en la educación. Debe haber producción de conocimiento. Y el sistema de educación superior está integrado específicamente por estas: universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos, y los conservatorios de música y artes, que evidentemente van a ser acreditados y evaluados cada cierto tiempo. Eso es un hecho que se está realizando desde hace algunos años, ¿no? Y que el Estado garantice el financiamiento de las instituciones de educación superior públicas, por supuesto, pero estas a su vez pueden crear fuentes complementarias. Hay algunas universidades que yo he tenido el honor de conocer desde afuera, algunas otras desde adentro, en donde efectivamente se desarrollan actividades económicas para generar ingresos propios. Por ejemplo, hay un par de universidades aquí en el Ecuador que efectivamente tienen tierras, no sé si es en comodato o tierras propias en el campo, y tienen ellos granjas en donde producen elementos agrícolas, elementos ganaderos, y simplemente con eso lo que hacen básicamente es revertirlos a los procesos de desarrollo específico de sus propias facultades. Una cosa interesantísima. Ojalá con el tiempo se pudiera ir ampliando este sistema de autogestión, sin que la autogestión signifique que efectivamente lo que se va a hacer es cobrar a los estudiantes, ¿no? Bien, eso dentro de lo que era la síntesis de la Constitución. Ahora, con respecto a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la LOES, la LOEI. Esta LOEI es sumamente importante. Hay algunos elementos, bueno, es sumamente larga la ley. No pretendo yo cansarles a ustedes dándoles una charla acerca de todos los contenidos de la ley, ni mucho menos, sino que quisiera hacer más bien énfasis en un par de elementos con respecto al tiempo, justamente, para que ustedes tengan algunos otros puntos de vista más claros acerca de esta situación, de cómo funciona y de qué manera se puede aplicar la normativa establecida en la LOEI. En primer lugar, bueno, ahí está donde fue emitida, cómo fue establecida su publicación, el registro oficial y todo lo demás, el dato que tiene en la parte de arriba, la referencia bibliográfica, ¿no? El artículo 1 determina el ámbito. Los ámbitos de la ley son aquellos campos de influencia que posee una norma determinada. Entonces, en este caso, el ámbito de esta ley es la garantía de derechos a la educación, los principios y fines de la educación, la interculturalidad y la plurinacionalidad, el desarrollo de los derechos, las obligaciones y garantías en el ámbito educativo, y la regulación de estructuras, niveles y modalidades, modelos de gestión, financiamiento, participación de los actores del Sistema Nacional Educativo. Eso viene a ser el ámbito. El ámbito es inmenso, inmenso, según ustedes mismos pueden ver directamente. Y aquí hacemos referencia, había puesto yo en esta parte de la que he resaltado, que se exceptúa del ámbito de esta ley a la LOES, a la Ley Orgánica de Educación Superior, porque como habíamos dicho, es diferente la pedagogía de la andragogía, y la normativa que existe para la educación superior es diferente de la normativa para la básica y la intermedia, ¿no? Entonces, brevemente, nosotros podemos hablar de que la educación como obligación del Estado, establecido en la LOEI, es que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho universal. Ya lo habíamos dicho, educación pública, efectivamente, ¿no? Que debe ser de calidad, gratuita, laica. Está el Estado obligado a garantizar que las personas tengan acceso, se repite esto en muchos lugares en la Constitución, y los tratados internacionales también se lo establece, que las instituciones educativas sean espacios de ejercicio de derechos, asegurar que el Sistema Nacional de Educación sea intercultural, que la universalización de la educación, que la educación se universalice, y además de eso proveer infraestructura y equipamiento, absolutamente necesario es eso, y el desarrollo de educación integral con aplicación de un currículo adecuado. No todos los sectores del país, me refiero a sectores geográficos, tienen las mismas necesidades, las mismas realidades. Entonces, si bien es cierto que se emite un currículo general, evidentemente las instituciones en muchos de los casos se ven obligados a hacer ciertas modificaciones a él para poder ajustarse a la necesidad que están viviendo directamente. Un caso muy claro, no es lo mismo tener el mismo currículo de historia y geografía o de ciencias naturales en Quito que en una pequeña población del oriente, ¿no?
es diferente. Las realidades son diferentes. El entorno geográfico mismo es diferente. Otro elemento, otra obligación del Estado es la erradicación de toda forma de violencia, el impulsar educación permanente para adultos, ya lo habíamos dicho, el uso de las TICs, impulsar el uso de las TICs, la pertinencia cultural para los pueblos y nacionalidades, debe ser incluido la enseñanza de idioma ancestral, ya dijimos que efectivamente tendría relación directa con el lugar en donde se hallen, a pesar de que es una cosa aplicable para todo el país, efectivamente. Y este es importantísimo, propiciar la investigación científica y tecnológica y la innovación. La investigación científica es definitivamente uno de los elementos que determina que un Estado pueda desarrollarse por sí solo, ya lo habíamos dicho. Yo insisto mucho en esto porque he sido profesor de educación científica, de investigación científica durante muchos años, a nivel de colegio y a nivel de universidades, y estoy convencido de que efectivamente la investigación es aquello que nos permite avanzar. Estamos creando cosas nuevas o estamos mejorando las cosas que anteriormente existían. Y eso tiene relación directa con el desarrollo tecnológico y, por supuesto, la innovación. Hay muchísimas cosas que pueden innovarse, prácticamente todo puede mejorarse. El problema es que no siempre lo logramos hacer, porque no hay suficiente estímulo, bien sea desde el punto de vista económico o bien sea desde el punto de vista de la infraestructura, para que en esos lugares, en los centros de educación, los estudiantes puedan dedicarse más tiempo o con más énfasis a la investigación científica, ¿no? Además de eso, también se propicia que haya desarrollo de las artes, el deporte, la cultura, la naturaleza y el medio ambiente como tal. Se garantiza la participación de todos los estamentos que habíamos hablado en los procesos educativos, justamente estableciendo las adaptaciones curriculares y garantizar la permanencia de personas con discapacidad, adolescentes y jóvenes embarazadas, es decir, cero discriminación. Cero discriminación. Hay lugares en los cuales todavía no estoy hablando del sistema público, del sistema privado, se da, en donde efectivamente si una señorita, si una chica se queda encinta, le toca cambiarse de jornada o de aula, o quién sabe, en muchas ocasiones ya no le reciben, ¿no? O sea, es compleja, la situación es bien compleja. Hay que cambiar un poco también nuestra estructura mental, ¿no? Poco a poco irá cambiando, o ha ido cambiando. La emisión de carnet estudiantil permite que los estudiantes accedan a ciertos tipos de derechos, como la exención de una parte de las tarifas de buses y cosas por el estilo, ¿no? El aseguramiento del desarrollo de la educación, la participación ciudadana, que se exijan los derechos, la igualdad de género, sexualidad de ambiente y el estudio del ambiente, todo ello está encadenado directamente. Eso es una obligación del Estado. Exigir que se cumplan los derechos de los currículums, los materiales y textos libres de contenidos de imágenes sexistas y discriminatorias. Poco a poco tiene que irse diseñando el material bibliográfico indispensable, correcto, para cada uno de los grupos, sin que esto implique que se les esté privando de otro tipo de conocimientos o de otro tipo de realidades externas. Es simple y llanamente un proceso de selección de aquello que es lo mejor, lo más adecuado para el medio, para la edad. Ese es el asunto básico. Tenemos un grave problema con el asunto de Internet, en donde por medio de un simple teléfono, la mayor parte de personas pueden acceder a páginas que pueden ser muy dañinas, entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Garantizar la educación para la vida, ya habíamos dicho, para la democracia, respeto a los derechos y obligaciones, principios, valores, y el fomento de desarrollos y capacidades de competencias. Dos puntos más que yo quisiera tomar de manera rápida para que ustedes puedan darse cuenta realmente de qué es a lo que estamos enfocados, si es que nosotros estamos hablando de manera específica de la actitud como profesores, como maestros, como docentes en definitiva, es tomar en cuenta principalmente los derechos de los estudiantes. Ya hemos visto cuál es la estructura, cómo es el derecho, de qué manera se actúa, y cuál es la normativa y de qué manera se aplica. Entonces, en los derechos de los estudiantes se establece que ellos son actores fundamentales del proceso educativo. Deben recibir una formación integral, deben respetarse sus derechos y libertades, deben ser tratados con justicia, deben ser tratados con dignidad, sin discriminación de ningún tipo. Esta discriminación no puede ser por sexo o género, no puede ser por raza, no puede ser por idioma, no puede ser por cultura, no puede ser por religión, absolutamente para nada. Es decir, un joven y otra joven y otro joven y otro joven son todos exactamente lo mismo, estudiantes de curso determinado o del grado determinado, y se acabó, ni más ni menos.
Ellos deben y tienen los derechos de intervenir en el proceso de evaluación interna y externa. Perdón. Por supuesto, porque si ellos son los principales implicados, debe dárseles las herramientas para que ellos evalúen cómo se está desarrollando el proceso. Ahora, sabemos que la evaluación, en realidad, los norteamericanos y los ingleses tienen un término específico, assessment. No es lo mismo de la terminología de evaluar matemáticamente algo determinado. El assessment se basa en una evaluación cuantitativa y cualitativa de los elementos que existen. Es a lo que se va directamente con las evaluaciones al momento dentro del sistema educativo. Es decir, se evalúa por una parte lo que es los contenidos, los desarrollos, se evalúa las capacidades de comprensión del estudiante, los niveles de captación, el conocimiento como tal, pero también se debe evaluar, y de hecho se evalúa, la manera como se ejecuta ese procedimiento, la forma externa de actuar de los profesores dentro de las reuniones de grupos, de profesores o de las reuniones de los propios estudiantes, en las actividades de los colegios en sí mismo, o de las escuelas, y hasta de las universidades. Es decir, todos los elementos que sea posible evaluar deben ser evaluados. Y como digo, no solamente de manera matemática, sino también desde un punto de vista cualitativo para ver qué poder mejorar. Ese es el objetivo de la evaluación. Simplemente evidenciar los elementos débiles y proceder a eliminarlos y más bien reforzar aquellos elementos que son fuertes, que son correctos, que son adecuados. Eso es todo. Además de eso, los estudiantes tienen derechos a recibir servicios de carácter social, psicológico, atención médica, apoyo pedagógico, tutorías académicas. Claro, para eso es el sistema público de enseñanza, es el asunto básico. En la mayor parte de los colegios privados, de las instituciones privadas, hablemos en general, se da también este tipo de procesos y, bueno, ahí depende también del nivel de inversión que se pueda desarrollar. Pero el Estado, en cambio, debería hacerlo todo en absolutamente todas las entidades que están en su campo de influencia de la manera exactamente homogénea e igual para todos. Otro de los derechos es ejercer la libertad de organización, expresar las opiniones y hacer uso de las objeciones de conciencia, siempre y cuando pues ellos vean que los elementos que se están desarrollando vayan en contra de aquello que es lo correcto, desde su punto de vista, el cual pues por supuesto debe ser el punto de vista de la comunidad, en definitiva, ¿no? Participar en procesos seleccionarios, recibir becas, apoyo económico, ser protegidos contra todo tipo de violencia. Ahora, ahí viene el grave problema. ¿Cómo calificamos a la violencia? No solamente existe la violencia física, existe la violencia psicológica, existen violencias de muchos tipos. En muchas ocasiones, en realidad, en definitiva, un profesor puede cometer un acto de ese tipo sin darse ni siquiera cuenta. Me pongo en el ejemplo que no es necesario que a una persona le haga notar que ha tenido un grave error o que se ha equivocado drásticamente al hacer un trabajo, un deber, sino más bien, en muchos de los casos, el relevar demasiado el hecho de que un compañero ha hecho algo tan bueno y extraordinario puede ser considerado justamente también como un tipo de violencia en realidad, porque estamos discriminando a los estudiantes que tal vez no tengan la misma capacidad de esa persona. Entonces hay que tener muchísimo tacto. Yo, si alguna cosa he aprendido en la vida con el transcurso del tiempo, con mis estudiantes, con la gente con la cual he trabajado, y con mis propios hijos, es a tratar de ser muy cuidadoso en la forma de tratarles y en la terminología que se utiliza con ellos y de la manera como nos interrelacionamos. Es decir, la interrelación necesariamente debe ser cortés, amable, cordial, punto, ¿no? Nada más de esa es la cuestión básica. Es decir, mantenerse dentro de los parámetros y cada cual en el ejercicio de su puesto, su rol. El profesor es el docente, el estudiante es simplemente el alumno y punto. Cada cual en su rol. Igual con las autoridades. Existe también el derecho a la privacidad y respeto a la intimidad. Ejercer el derecho al debido proceso en caso de que se dé una situación por indisciplina, es decir, no se puede simplemente sancionar y punto, sino que tiene que analizarse, como se hace en derecho, como se hace en el sistema judicial, que la persona se defienda. Y cuando se ha defendido, entonces es que es acreedor a algún tipo de sanción o qué sé yo, retribución en todo caso, entonces, bueno, proceder de lo contrario, no. Pero hacer, ejecutar actos de sanciones
por mantener la disciplina teórica del colegio, no es lo correcto. Lo correcto es la justicia, que si es que algo se establece, se lo haga de manera justa y correcta. Facilidad para la práctica de actividades deportivas, sociales, culturales. Claro, es que esto a nivel competitivo o a nivel no competitivo, sino simplemente de actividad escolar, depende mucho de la infraestructura que posea también la institución educativa, ¿no? Entonces, ahí viene otra vez a colación el componente económico, donde no necesariamente todas las instituciones pueden contar con todo lo necesario, ¿no? Contar con atención prioritaria a personas con discapacidad, adolescentes, jóvenes embarazadas, ya sabemos que son grupos muy especializados, ¿sí? No ser sancionados. Lo que habíamos ya mencionado anteriormente está condiciones de embarazo, maternidad, paternidad, recibir apoyo. Ese es el asunto interesante, recibir el apoyo y atención. Esas personas a veces están solas y en muchas ocasiones el refugio que tienen o quienes les podemos ayudar somos justamente los docentes, son las instituciones de educación que pueden no suplir, pero apoyar mucho a lo que se hace en la casa, ¿no? Disponer también el inicio de la escolar de carnet, que como decíamos les va a permitir tener cierto tipo de tarifas, implementar medidas de acción afirmativa y recibir formación de derechos humanos. En el siguiente artículo que mencionamos aquí hablamos de las obligaciones. Miren ustedes el artículo 8 como tal, ya, es asistir regularmente a clases, cumplir con las tareas de obligaciones, participar en la evaluación de manera permanente, entonces, tanto de ellos mismos como de los otros elementos y estamentos de la entidad, procurar la excelencia educativa, es decir, hacer su mejor esfuerzo, pero esto desde un punto de vista de estímulo, estimularles a los chicos para que hagan lo mejor que pueden. Mostrar integridad y honestidad académica, eso se logra, por supuesto, con el proceso de inculcarles a ellos principios, pero también se logra con el ejemplo, ¿no? O sea, no es tan solamente cuestión de decir esto debe ser así, sino que simplemente hay que demostrar cómo deben ser las cosas. Comprometerse con el mantenimiento de las instalaciones, bienes y servicios, por supuesto, porque si se destruyen esos bienes hay que reponerlos y el Estado a veces no tiene con qué hacerlos. Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación a todos los miembros de la comunidad educativa. Es decir, los derechos que yo te reconozco, tú debes reconocerme también a mí. Recordemos una frase muy importante que dijo el expresidente de México, Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Absolutamente ese proceso, ese precepto, tiene que ser mantenido también desde las aulas, desde los estamentos más bajos de educación hasta los más altos, porque simple y llanamente ahí es la manera como estamos estableciendo el respeto del uno hacia el otro. Es decir, obligación y derecho simultáneo. Ese es el asunto básico, ¿no? Participar en los procesos de elección de gobierno escolar, ya si son elegidos, ejercer las dignidades de manera correcta, fundamentar las opiniones, respetar las de los demás, ya decíamos el respeto, cumplir los códigos de convivencia armónica, promover la resolución de los conflictos de manera pacífica, si tienen becas y todos los materiales, darles un buen uso, respetar las leyes en definitiva, cuidar la privacidad de los miembros, y la propia, ¿no? Por supuesto, y denunciar, esto es importantísimo, ante las autoridades e instituciones, todo acto de violación de sus derechos y actos de corrupción. Si nosotros nos quedamos callados cuando vemos un acto de violación de derechos, un acto de corrupción, ¿acaso no nos estamos convirtiendo en cómplices? ¿O encubridores por lo menos? A la larga así es el asunto. Entonces, si nosotros vemos eso, tenemos que actuar, tenemos que denunciar y enseñarles a los chicos que ellos tienen esa misma obligación. No es solamente un derecho, es también una obligación. Es decir, ahí es en donde decíamos simplemente colaborar entre todos, ponerlos el hombro junto, sí, pero todos caminando hacia la misma línea. Es decir, a que todo vaya desarrollado de la manera correcta. Ahora, ya han visto ustedes, básicamente me he permitido hacer la síntesis acerca de cuáles son las obligaciones y derechos de los estudiantes. Quisiera también mencionar esto de los derechos de los docentes y también las obligaciones, que es tal vez una de las partes más importantes de la exposición, en donde yo lo que he hecho más bien es tomar los artículos, los numerales, o los acápites, cada uno de ellos casi de manera textual, porque es muy poco lo que debe cambiar, si son, no más bien hacer pocos comentarios, pero precisos con respecto a lo que significa cada uno de ellos. Miren, como derechos de los docentes, acceder a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación, mejoramiento pedagógico, académico, por supuesto, a todos los niveles y modalidades. Ese es un derecho.
El Estado tiene que reconocer este tipo de situaciones. No es que porque el maestro, el profesor, el docente ya tiene su nombramiento o simplemente su contrato, está trabajando allí, ahí se quedó. No, tiene que mejorarse esa condición. En caso de que esté contratado para que pueda luego ingresar a un proceso también de concurso, ¿no? Es decir, siempre se debe tratar de dar el mejor producto posible y en este caso se lo hace mediante procesos de desarrollo profesional. Otro es recibir incentivos por sus méritos, logros y aportes relevantes. Bueno, todos hacemos algún tipo de aporte. En algunos casos esos aportes pasan desapercibidos, pero a veces los pequeños o los grandes aportes deberían ser reconocidos en realidad, sean estos de naturaleza educativa, académica, intelectual, cultural, deportiva, ciudadana, en cualquiera de los campos, ¿no? Entonces, a la larga, si se hace ese tipo de actuaciones que realmente son un mérito, entonces efectivamente vale la pena que sean reconocidos mediante incentivos, no necesariamente económicos. Sería bueno, pero no necesariamente. Expresar libremente su opinión en todas las formas y manifestaciones de conformidad con la ley, bueno, evidentemente siempre y cuando no se agreda a la personalidad de otro sujeto, ¿no? Ese es todo el asunto básico, es decir, simple y llanamente respetando la forma de hacerlo de manera correcta y sin atacar a los demás. Ejercer su derecho al debido proceso, lo mismo que decíamos en caso de los estudiantes. Cuando existen faltas a la norma o algún tipo de acusación que exista o denuncia, darle también el derecho a que se defienda de la manera correcta con todos los procedimientos que estén establecidos en la ley y los reglamentos, ¿no? Gozar de estabilidad y pleno reconocimiento y satisfacción de los derechos laborales. Recordemos que los docentes, en definitiva, somos trabajadores. Somos trabajadores. Y sea que estemos contemplados en un tipo de ley normativa como el Código Laboral o que estemos contemplados en la ley de servicio público, a la corta o a la larga somos trabajadores. Para el Estado, de una u otra manera. Y en el caso de las personas que trabajan para las instituciones privadas, evidentemente es el contrato laboral, la ley de trabajo y punto, pero necesariamente debe cumplirse con todos esos elementos de manera específica para que nuestros derechos y las obligaciones sean tratadas de la manera correcta y absoluta, ¿no? Recibir remuneración acorde a la experiencia, solvencia académica, evaluación sin discriminación, participar en los concursos de mérito y oposición. Hablamos nosotros de escalafones en muchos de los casos, ¿no? Una ley de escalafón específica, pero aunque no estuviera la persona sometida al sistema escalafonario, de todas formas tiene los derechos de una remuneración justa. Ese es el asunto básico. A que no sean tratados con discriminación, o sea, nada de discriminación y en caso de la discapacidad, de recibir un trato acorde con esa situación. Hay un grave problema con respecto al asunto de la discapacidad, y es que en muchos de los casos la discapacidad no es visible. Ese es el asunto básico. Entonces, se dan situaciones en las cuales nosotros tratamos a todos como iguales, pero a menos que podamos ver su carnet de discapacidad, y en muchos casos ni siquiera eso, ustedes han visto en los últimos tiempos cómo se han falsificado o se ha dado mal uso de esos carnets, en realidad es difícil saber si la persona tiene o no discapacidad, en muchos casos, entonces hay que ser muy cautos en esta situación. Y en caso de que se conozca a la persona con discapacidad, dale trato especial que se merece, ese es el asunto básico, ¿no? Participar en el gobierno al que pertenece, gobierno educacional, ejercer el derecho a la libertad de asociación, estamos hablando a nivel grupo, acceder a servicios y programas de bienestar social y salud, es absolutamente necesario establecido allí, ejercer los derechos de maternidad y paternidad y solicitar cambio de lugar de trabajo cuando fuere necesario. Hay personas que, por supuesto, modifican su domicilio y por ello se ven obligados a cambiarse también de lugar de trabajo. Hay que darle, tiene el docente ese derecho a esa posibilidad. La habilitación del tiempo de servicio, eso es importante, miren, tomar en cuenta, ¿no? Que hubiera elaborado sin nombramiento, en el caso de ser profesor fiscal, pero con contrato, para efectos del escalafón y beneficios de ley. En realidad sí, es importante este asunto que se tome porque todo este tipo de elementos son considerados justamente para cuando la persona se jubila, ¿no? Son elementos básicos. Entonces, a la corta o a la larga, vale la pena tomar en cuenta esto. Permítame mover esto de aquí que se me tapa la pantalla. Un segundo. Ya. También otro derecho es el acceso a licencia con sueldo por enfermedad de calamidad doméstica. Bueno,
evidentemente dependiendo del caso que se trate, en donde pueda suscribirse un contrato de servicio ocasional en ciertas situaciones, por el tiempo del contrato, que dure, el reemplazo y todo lo demás, acceder a la comisión de servicios con sueldo. Claro, esto es importantísimo cuando se trata de perfeccionamiento profesional y por supuesto que en beneficio de educación, es decir, para que la persona continúe prestando sus servicios de mejor manera, en definitiva, ¿no? Demandar el funcionamiento, organización de servicios de bienestar social que puedan estimular el desempeño profesional y precautelen la salud ocupacional. Si bien es cierto que no es un trabajo muy peligroso, que digamos, en realidad, de ser docente, pero conlleva muchas situaciones complejas dentro del punto de vista de la salud ocupacional. Muchos compañeros que yo tengo han desarrollado varices. Tengo por lo menos el caso de una gran amiga mía que falleció a causa de cáncer de la garganta por tanto conversar. No creo que fumaba, pero bueno, le pasó. Entonces, claro, en todos los campos existe esta posibilidad de la salud ocupacional, puede verse amenazada, y en el campo de la salud existe también esa posibilidad. Entonces, siempre hay que tener ese tipo de cuidado. Gozar de vacaciones, eso es un derecho absoluto y totalmente establecido en el derecho laboral. Gozar de la pensión jubilar, estabilidad, garantías profesionales y todo lo demás está establecido en la LOCEP, ¿no? El uso de permiso diario cuando a su cargo tenga un familiar con discapacidad debidamente comprobado, por supuesto, ¿no? Y dependiendo de los grados de consanguinidad, de afinidad y todo lo demás, que no deben afectar a las jornadas pedagógicas. Pero un segundo, necesito mover esto. Ahora vamos a las obligaciones de los docentes. Ya. Las obligaciones son cumplir con las disposiciones de la ley en definitiva. Ser actores también fundamentales de lo que son pertinentes en el campo que les corresponde o que nos corresponde de manera absolutamente correcta y nuestra responsabilidad con respecto a los estudiantes. Laborar la jornada completa, bueno, es un asunto netamente laboral. Elaborar la planificación académica y presentarla oportunamente, por supuesto, deben conocerla tanto las autoridades como los estudiantes. Respetar el derecho de los estudiantes y de los miembros de la comunidad a expresar sus opiniones, promover la convivencia armónica y la resolución pacífica de conflictos. Esto es algo que es absolutamente indispensable. Ya se ha mencionado en otros lugares también, pero de todas formas, el volver a mencionarlo es enfatizar, no es una simple repetición. De fomentar una actitud constructiva en las relaciones interpersonales en la institución educativa. Por supuesto, la convivencia pacífica es parte de ello. Ser evaluados de manera permanente. Atender y evaluar a los estudiantes de acuerdo a su diversidad cultural y también las diferencias individuales. Es decir, si bien es cierto que nosotros reconocemos que todos nuestros estudiantes tienen los mismos derechos y obligaciones, también debemos reconocer que cada uno de ellos es un individuo diferente de otro. Es decir, ellos no son ellos no son otro ladrillo más de la pared, son seres humanos, con sus propias características, con su propia personalidad, sus propios criterios, su propio pensamiento. Entonces, efectivamente hay que tratarles en ese sentido. Es decir, no se trata de meter el mismo costal a todo el grupo, no. A cada cual hay que darle en lo posible el trato personalizado que se pueda, ¿no? Ese es el asunto básicamente. Y comunicarles a los chicos el resultado de las evaluaciones a fin de que evidentemente ellos conozcan cómo están avanzando, en dónde están sus errores, cuáles son sus fortalezas, y por eso evidentemente mejora para la siguiente ocasión, en definitiva es eso, ¿no? Dar apoyo y seguimiento a los estudiantes desde el punto de vista pedagógico, por supuesto, para superar las dificultades en los aprendizajes de desarrollo de competencias y destrezas. Se habla muchísimo acerca del sistema de competencias de la actualidad, estableciendo el hecho de que no se trata de una simple habilidad, más bien se trata de una capacidad del sujeto de poder por sí mismo solventar, solucionar cierto tipo de conflictos, problemas que se presentan, o de manejar las situaciones cotidianas, en definitiva, de una manera más adecuada, lo cual a la corta o a la larga le va permitiendo al sujeto perfeccionarse en el desarrollo de algún tipo y aprendizaje de algún tipo de profesión o de ocupación en el cual efectivamente va a ser mejor que los otros. Entonces, siempre es importante el tratar de fomentar este tipo de elementos de desarrollo de esas habilidades, destrezas y competencias. Elaborar y ejecutar la malla curricular adaptada a las condiciones de los estudiantes. Miren, de los discapacitados sobre todo, lo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que se les incluya y ellos puedan también permanecer en el aula.
Si los chicos se ven sometidos a ser tratados como el resto de los otros y tal vez su capacidad de captación, de aprendizaje no es igual a la de los demás, automáticamente están siendo discriminados. Ese es simple el proceso de discriminación. Entonces, sí hay que dar condiciones especiales, como les decía, y tratarles de manera individual. Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de la vida. Esto es mejorar, siempre es mejorar. El desarrollo profesional es algo que perseguimos durante todos los días de nuestra vida. Y promover en los espacios educativos una cultura de respeto a la diversidad, erradicar todo tipo de discriminación y violencia, sobre todo. Bueno, en realidad, yo creo que el profesor, yo tengo el honor de haber sido profesor, empecé a ser profesor a los 21 años, ahora tantos años después, tengo 57, les decía, he sido profesor casi todos los años de mi vida y he conocido muchas circunstancias, muchas personas, y yo sí estoy plenamente convencido de que es el profesor primero que puede en realidad darse cuenta de si se está dando un proceso de discriminación y violencia en contra de alguno de los miembros de alguno de los estudiantes suyos, en definitiva, ¿no? Porque el profesor está con ellos, está todo el tiempo, está conversando, está discutiendo, está enseñando, está compartiendo situaciones y les va a conocer poco a poco, ese es el asunto. Entonces, a la larga es el docente aquel que tiene justamente en sus manos el poder detectar estos elementos y poner, por supuesto, las medidas en su capacidad necesarias justamente para evitar que este tipo de situaciones se den. Cumplir normas internas de convivencia en las instituciones educativas, por supuesto, ahí están los reglamentos, ¿no? Ese es el asunto básico. Todo tipo de reglamentos, entonces ahí está escrito. Hay un precepto, dura lex, sed lex. O sea, si las normas son duras, no importa, de todas formas es la ley, está escrito, hay que hacerlo, ¿no? Esa es toda la cuestión. Cuidar la privacidad, intimidad propias y respetar la de los estudiantes. Es un hecho importantísimo. Y de todos los otros miembros de los estamentos de la comunidad educativa, por supuesto, es un hecho real. Mantener el servicio educativo en funcionamiento, ¿con qué? Con su actividad. Permitir que funcione totalmente. Miren, una cosa importantísima. Yo, durante el tiempo que he tenido el honor, en realidad, de poder unirme a las reuniones que ha hecho ILAN, a las clases, los cursos de ILAN, en calidad de estudiante, he podido ver justamente que esto se está desarrollando de manera correcta. La mayor parte de las personas que están asistiendo de manera virtual son profesores. La mayor parte. Sí hay profesionales externos también, tengo un par de amigos que dijeron, qué interesante, yo también me voy a meter al asunto, magnífico. Pero miren, eso es también mantener el servicio educativo en funcionamiento. O sea, no es simplemente cuestión de que, bueno, ya llegaron las vacaciones y punto, nada. El profesor sigue creando, sigue preparando, sigue generando cosas. A la corta o a la larga, el resultado es que en un momento determinado funcione el asunto, ¿no? Vincular la gestión educativa al desarrollo con la comunidad, asumiendo el liderazgo social que la comunidad le demande. Es decir, cada cual asumir su propio rol. No excusarse de aquello. Si le toca, pues hágalo, y hágalo bien. Esa es toda la cuestión, ¿no? Promover la interculturalidad y la pluralidad de los procesos educativos. Ya hemos hablado acerca de esta situación, efectivamente, esos son elementos básicos. Yo creo que lo de la interculturalidad es importantísimo, como decía, porque existen varios grupos diferentes, sí son heterogéneos. Pero si hablamos de la pluralidad, estamos hablando justamente de esa gran cantidad de diferencias existentes en un solo pequeño grupo o en todo el grupo en general. Siempre existen esas diferencias. Entonces, hay que irlo contemplando desde ese punto de vista para poder comprender mejor y desarrollar el proceso de manera más correcta. Difundir el conocimiento de los derechos de niños, niñas, adolescentes y todos los actores del sistema. Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de los estudiantes y denunciar, como habíamos dicho, igual que el derecho que tienen los estudiantes, ante las autoridades administrativas y judiciales en caso de que fuere necesario. Ese es el asunto. No nos convirtamos en cómplices ni en encubridores, sino más bien seamos nosotros aquellos que pongamos el alto a ese tipo de situaciones de violencia y de irrespeto a los derechos de los demás. Quiero indicarles una cosa más, si me permiten, damas y caballeros. En realidad, la cantidad que tenemos de datos específicamente con respecto a la ley, ustedes saben, es sumamente mucho más amplia en realidad. Pero yo creo que en beneficio de la conversación que podríamos entablar, más bien si tienen algún tipo de dudas, pensaba yo llegar solamente a esta parte de aquí y la otra parte que está preparada como diapositivas le entregaré a los personeros de ILAN
específicamente a Patricia y a Jorge Luis, para que les puedan hacer llegar o les pongan en la plataforma para que puedan ustedes revisar allí todo el asunto. A lo que yo quiero referirme es una última cuestión y es la siguiente. Cada uno de los papeles que nosotros desempeñemos en el campo que estemos es importante. Y si nosotros hablamos de manera directa de lo que es específicamente la educación como tal, es probablemente uno de aquellos que sea más importante que los otros. ¿Por qué? Porque simplemente estamos nosotros trabajando con un material moldeable, con niños, con jóvenes, con adultos inclusive, pero que pueden estar sometidos a muchos procesos y que inclusive les puede resultar duros de aceptar, que les puede resultar estresantes, complejos, pero que al mismo tiempo son la más grande oportunidad que tienen para desarrollarse como personas y posteriormente como profesionales, ¿no? Entonces, lo único que quiero, damas y caballeros, es hacerles que ustedes tomen conciencia, sé que la tienen la mayor parte o todos lo tendrán capaz de una manera muy desarrollada, en el extraordinariamente importante papel que nosotros desempeñamos como maestros o como estudiantes en realidad para hacer que nuestro país y de hecho nuestra sociedad sea cada vez mejor. Ha sido un honor el poder dirigirme a ustedes, espero no haberles aburrido y como digo les haré llegar entonces directamente lo que son los datos específicos, ¿sí? Que bueno, agradeciéndole muchísimo por la charla, realmente es muchísima información que asimilar todo esto, pero ha sido muy concreto y la verdad pues han habido algunas preguntas, sobre todo en la parte legal, en la que dice que ¿cómo se puede hacer para respetar, por ejemplo, la ley si en un caso específico el director de una institución permite el maltrato el maltrato infantil, ¿no? Es el caso de una persona que hizo la denuncia, de acuerdo a los protocolos, ella tiene que informar a las autoridades, al DESE y todo, y ella informó a su director, pero le dijeron que no, que ella le está sobreprotegiendo a la niña a pesar de que tenía marcas de maltrato. Y no se hizo nada más, entonces no permitió más. Y pues bueno, hay algunas circunstancias que los docentes en realidad sí somos afectados por este tipo de procesos, ¿no? Pero como usted decía, no nos exime de la responsabilidad también de denunciar, y si no, pues, ¿cómo se podría trabajar este tipo de caso? Lo que pasa es que, no sé si me escucha así, ¿verdad? Sí se me escucha, ya. Desde un punto de vista específico como profesor, digámoslo así, ¿no? Yo sí me he visto en algunas situaciones en las cuales, sí lo he visto, en realidad, y sí lo he denunciado. Recuerdo hace muchos años hice una denuncia específica y efectivamente no se hizo absolutamente nada. Como hubo un montón de denuncias más, ¿qué fue lo que pasó? Que a la larga simplemente a este profesor que había cometido barbaridades con algunas alumnas, lo que hicieron fue cambiarle de horario. Y posteriormente, en lugar de cambiarle de horario, solamente le quitaron la cátedra, de tal forma que lo que él hacía era timbrar a la entrada, se iba y después timbraba a la salida y punto. Así pasó un largo tiempo. Yo en ese entonces, todavía no era abogado, estamos hablando cuando yo era Wambra todavía, simple y llanamente lo que hice fue presentarme ante la fiscalía y presentar ahí la denuncia. ¿Por qué? Porque hablé con el rector, yo era profesor también ahí en ese lugar, y no me hizo caso. Yo era Wambra, ¿no? Por supuesto. ¿Qué le va a hacer caso? Entonces fui a la fiscalía y presenté la denuncia. Cuando se hace la denuncia, la fiscalía está obligada a hacer investigación, lo mismo que ahora, ni más ni menos. Y hay una cosa interesante, cuando se presenta una denuncia, la persona no queda involucrada dentro del proceso. No es lo mismo que presentar una acusación. Si yo le acuso a una persona de algo determinada, yo soy una parte contraria a la otra dentro del proceso judicial. Pero si yo hago la denuncia, no tengo nada que ver con el asunto, yo solamente hice eso y es la fiscalía la que tiene que indagar. Efectivamente, la fiscalía en ese entonces indagó todo el proceso, llegaron al descubrimiento de que efectivamente esta persona había cometido estos delitos, eran en realidad ya en contra de algunas chicas estudiantes, de algunas señoritas estudiantes, y efectivamente fue sancionado de manera penal. A lo que quiero referirme es que, en definitiva, en un momento determinado nosotros nos topamos con que si algunos de los estamentos a los cuales recurrimos no reaccionan, no nos hacen caso o nos dejan de lado, hay entes superiores, hay entes más altos,
a nivel de las direcciones provinciales, direcciones zonales, direcciones provinciales de educación, a nivel del propio ministerio y saliéndonos de ella directamente a los campos específicamente de la administración pública y la administración de justicia en donde podemos recurrir. Lo que sí hay que tener claro es que para poder recurrir a esos campos y a cualquier otra situación en donde queramos nosotros intervenir para evitar que este tipo de situaciones se den, debemos tener las pruebas claras. Es decir, no podemos actuar en base a un simple rumor porque con eso lo que vamos a hacer es que se desvirtúe la acusación que nosotros hagamos y punto. O la denuncia que nosotros hagamos y no pasará nada. Es más, quién sabe, nos vamos a ganar hasta enemigos y no logramos la justicia. Pero si a la larga nosotros nos armamos con todos los mecanismos y evidencias necesarias, siempre habrá un estamento superior al cual recurrir. No sé si tal vez alguna otra pregunta exista. Sí, Sí, gracias, doctor Renan y Patti, muy buenas tardes, gracias por darme la oportunidad. Verdaderamente en este campo educativo es muy bonito y siempre nos hemos visto que la ley está redactada de lo mejor, pero en la realidad no se cumple. Anotado aquí dice fortalecer la educación pública, mejoramiento permanente de la calidad física y equipamiento, sobre todo en mi establecimiento en la Amazonía, está en la provincia Morona, Santiago, donde nosotros trabajamos, y no ha habido verdaderamente ese equipamiento de las instituciones. Hay el espacio físico, pero el equipamiento no tenemos ni un buen internet, sobre todo lo que dice también incorporar las TICs. Hemos gestionado todo, pero no hay oídos. A veces nos han dicho que no sabemos utilizar el internet, pero ya en otra situación es que todos tengan acceso a la educación. Hay algunos niños acá en la Amazonía, hablo sobre todo en nuestra provincia, que no todos tienen acceso a la educación. Hay un consejo cantonal de protección de derechos, pero que no funciona tanto como digamos. Dicen que llaman, que buscan a los estudiantes, que por acá, por allá, pero ahí queda. Nosotros mismos los profesores tenemos que estar llamando, viendo dónde está. Eso ha pasado ahora por el motivo de la pandemia. Los estudiantes en marzo tuvieron que salir y todos se fueron a sus comunidades. Acá hay una comunidad de Warings, donde no hay ni señal para el celular de esos pequeñitos que tienen, peor de internet ni nada, y se perdieron y ya. Entonces, para mí eso ya no es acceso a la educación. Y muchas de las veces algunos docentes y jefes distritales también le pintan lo más bonito a la educación y todo está bien y las cosas no son así. Y también el doctor Renan hablaba que el currículo es a nivel general y sí verdaderamente comparto con eso que debe ser relacionado a la región donde donde está ubicada la población estudiantil, porque el currículo a veces es copiado también a veces de otros países, ni se acopla ni siquiera a nuestro país. Y por ejemplo, ahora por la pandemia nos dieron unas fichas, de la 1 hasta la 7, todo bien por separado. Y después ya vino por nivel, entonces nosotros como docentes aquí en nuestra institución educativa no le vimos. Y a veces aquí nuestras autoridades a veces lo toman como una camisa de fuerza, donde no lo podíamos replanificar, les diríamos tal vez. Y no sé cómo iremos a seguir. Si continúa con esta pandemia por lo general, creo que vamos a iniciar las clases aquí en Sierra y Amazonía con el sistema virtual, pero en caso de que tengamos que ya regresar a las aulas y con estos protocolos que tenemos que hacer de
la protección. Con 40 y más alumnos en el aula, no sé, es un conversatorio, no sé cómo se vaya a hacer, ¿no? En toda esta situación. Esas son mis inquietudes que he tenido en cuenta con esta excelente participación del doctor Renan, que nos ha hecho ver lo que es la ley de educación, la LOI. Nada más, Bati y doctor Muchas Renan. gracias, mi querida Gloria. Bueno, Gloria, muchísimas gracias por sus encomiosas palabras, las cuales no creo merecerme. En realidad he tratado de hacer una síntesis lo más pronto posible, tal vez por eso fue el exceso de datos y el apuro que les estaba dando, pero ya les voy a enviar para que tengan ustedes los archivos, ¿no? Quería solamente comentarle a Gloria lo siguiente: existe un concepto que a mí no me gusta, pero que es real, que es la marginación. La marginación es un proceso que se desarrolla por varios factores. Uno de esos factores es el económico. Hay muchas circunstancias en las cuales, o muchos lugares en donde efectivamente se produce proceso de marginación porque no existe la cantidad suficiente de dinero para adquirir lo necesario para el desarrollo de una entidad educativa. Otro de los elementos básicos que existe también es la distancia. En muchas circunstancias, en muchas ocasiones, la distancia no permite tener acceso a nuevas tecnologías, justamente por la falta de antenas o cosas por el estilo. Y con respecto al asunto de los currículums, en definitiva hay que tomar en cuenta que si es bien cierto que se establecen currículums, que sí es verdad que también nos han mandado copiados de otros países. Yo he podido ver algunos que no sirven para nada, porque son realidades totalmente diferentes. Sí valdría la pena que nosotros vayamos utilizando un sistema mediante el cual podamos ajustar a nuestra propia realidad ese tipo de situaciones y ajustarlos, ¿no? Y por último, si bien es cierto que es muy difícil establecer un sistema de solución a todo este tipo de cuestiones, ahí está pues justamente la capacidad del ser humano de crear, de innovar, es decir, con concurso de los estudiantes, de la comunidad y de nuestros compañeros, ver algún sistema mediante el cual podamos subsanar al menos la emergencia que estamos viviendo para poder eficientemente continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Sí, simplemente una cosa muy básica es agradecerle muchísimo a usted, Patricia, agradecerles a todos ustedes, damas y caballeros, por haberme escuchado. Espero no haberles aburrido, como dije hace un momento, y sinceramente les digo, ha sido un verdadero honor el dirigirme a ustedes. Y muchas gracias y felicidades.